Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Balance del año 2022 en la guerra en Ucrania. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros, los apasionados de la historia. Hoy vamos a volver a hablar de un conflicto de actualidad, pero ya sabéis que aquí en Bellum Artis os decimos desde hace mucho tiempo que la historia fue actualidad, por lo tanto es bueno conocerla con ojos de un historiador y sus amigos amantes de la historia. En este caso también tenemos otro apasionado de la historia. Vamos a conocer un poco las raíces de este conflicto, pero nos vamos a centrar sobre todo en este programa de hoy en hacer un balance, no digo de un año de guerra, pero sí del año de la guerra. Vamos a ver lo sucedido en el año 2022 en la guerra en Ucrania. Para ello contamos con la ayuda de un amigo y ya colaborador en varios programas de Bellum Artis, Pablo Belamo, que es uno de los miembros de Descifrando la Guerra, otro canal que os recomiendo de YouTube. Pero antes de esto, como siempre, os recuerdo que nos podéis ayudar dando a me gusta, dejando un comentario y compartiendo en las redes sociales y sobre todo con vuestros amigos, los reales y los físicos y los virtuales, esta historia hablada. Por ejemplo, hace poco alguien me comentaba, dejó un comentario que me alegró mucho. Era que entre sus amigos ya un tema de debate era el programa de Bellum Artis que habían visto el día anterior y cuando tomaban algo se dedicaban un poco a hablar y debatir sobre lo aprendido en el programa del día anterior. Pues eso es lo que mi sueño cuando creé Bellum Artis, divulgar la historia y que más gente disfrute de la historia. En este caso, por desgracia, no puedo decir disfrutar de algo que está sucediendo a día de hoy, pero sí comprender y entender el porqué y sobre todo estar informado. Vamos a hablar de la guerra en Ucrania con un joven pero experto analista en política, geopolítica, autor de varios libros que ya conoceréis alguno de ellos seguro de otros programas. Y como siempre os recuerdo que si os gusta este programa nos podéis apoyar en Patreon, en PayPal, en Bizum, en YouTube o en iVoox, para que podamos seguir contando historias sin depender de la monetización. Muchas gracias a todos y empezamos esta historia hablada. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Muy bien, estoy aquí con tu libro, con uno de los que eres coautor, El fuego en el horizonte, que hicimos ya varios programas sobre él. Hicimos uno sobre España, otro sobre la Unión Europea, que se fue contigo. Con un compañero tuyo hicimos otro de China. Y bueno, hay mucho tema aquí que contar en este libro Fuego en el horizonte, España en la nueva geopolítica mundial. O bueno, más bien, más que decir que España en la geopolítica, ¿cómo le afecta a España en la geopolítica? ¿No? Porque más bien sí. Pintamos poco en este juego, ¿no? Más bien es eso lo que tú dices. Por desgracia, nuestros políticos no están al nivel ya ni de la política y menos de la geopolítica. Pues vamos a... Por desgracia es así. Pues vamos a profundizar en un conflicto que un amigo tuyo, ¿no?, y el creador o coordinador de Descifrando la Guerra trata en este libro, Ucrania, el camino hacia la guerra, en el que da una explicación de todo lo sucedido que nos llevó a este conflicto, ¿no? La idea del programa no es profundizar en eso, porque ya tenemos este programa con él, Ucrania, el camino hacia la guerra, y dentro de poco ya tengo hablado un par de programas sobre este tema, uno con López Guerrero, que estuvo allí viviendo en Ucrania, y hice hace poco con él un programa que a mí me encantó, que fue el nacionalismo ruso. Él estuvo viviendo en Rusia, estudió allí en la universidad en los años 80, vivió
más de 10 años en Rusia, más de 20 en Ucrania, y nos dio una imagen muy interesante de todo, ¿no?, lo que está sucediendo, que os recomiendo. Hoy vamos a hablar de algo que llevas estudiando desde el comienzo, ¿no?, que es este conflicto de la guerra en Ucrania, ¿no? Bueno, yo llevo en realidad con el tema de mirando sobre todo muy atentamente la cuestión de Ucrania y la guerra, no solamente desde que empezó la guerra, sino antes, incluso diría que un año antes, pues por ejemplo cuando ocurrió ese despliegue ruso, que tampoco se habla mucho, pero que fue yo creo que una de las primeras señales de que Rusia estaba dispuesta a utilizar la fuerza para conseguir sus objetivos políticos en Ucrania, ¿no? O sea, digamos que ya es mucho tiempo, sobre todo, en poniendo la lupa en esa región. Y yo creo que es, pues eso, como lo que ha dicho Francisco, ahora vamos a intentar hacer un balance del año de la guerra, intentar, pues, y luego también intentar, pues, marcar un poquito las dinámicas que podemos ver, ¿no? Ya sé que es complicado, por no decir casi imposible, definir lo que va a ocurrir en el futuro, porque no somos futurólogos, pero yo creo que hay algunas tendencias que sí que se pueden, digamos, analizar, ¿no? Uh-huh. No somos futurólogos, pero yo siempre tengo la teoría de que el que conoce la historia conoce el futuro. O sea, porque más o menos no es que se repita, pero rima mucho. Hay una rima sonante en los pares, ¿no? Como estudiamos en el colegio, que no me acuerdo mucho de ello, pero me acuerdo de aquellas cosas. Y por desgracia, la historia rima. ¿Por qué? Porque al final es guerras en los mismos lugares, en el mismo espacio geográfico, ¿no? Yo estoy leyendo ahora mismo un libro de Anthony Beevor en Rusia en 1917, que es la Guerra Civil Rusa. Y, yo lo tengo. ¿Lo tienes? Pues lo tengo pendiente, ¿eh? Pues léelo, está muy bien. Porque hay párrafos que los quitas y les quitas soviéticos o rusos blancos y dices tú, venga, estoy en la guerra de Ucrania. Había una entrada ahora mismo del ejército blanco en Izium. Y sí. Y entraban y se encontraban fosas, se encontraban cámaras de la Checa con torturas, es decir, la historia se repite, alcoholismo en las tropas, falta de abrigo en las trincheras, es decir, por desgracia, 100 años después, porque se repite esa guerra, que hay que recordar que la guerra civil rusa también fue guerra de independencia de Ucrania. Hubo un momento en el que Ucrania se independizó, hubo una guerra allí y 100 y poco años después se repite en el mismo lugar una guerra muy similar. Pues vamos a intentar, ¿no? Viajar primero un poco en el tiempo, solo para dar unas pinceladas, ¿no? Porque al final esta guerra, como todas las guerras, tiene un objetivo político, ¿no? Un objetivo que Rusia tenía claro en la época de comienzo de Putin, ¿no? Que es que Ucrania y Bielorrusia tienen que formar parte de su espacio económico, geopolítico, de su colchón, ¿no? Sí, claro, porque al final hay que tener en cuenta de que, bueno, Bielorrusia yo creo que ya eso ya es objetivo cumplido tras la crisis de 2020 y de que finalmente Lukashenko ya se arrojase a los brazos de Putin para su propia supervivencia, eso hay que decirlo. Y claro, el problema es que aquí la cuestión es que Ucrania es la joya de la corona de la política exterior rusa. Eso hay que entenderlo. Que es digamos, yo diría que el país más importante de la política exterior de Rusia. Lo que pasa es que la jugada no le ha salido bien a Rusia porque al final lo que ha pasado es que Ucrania ha virado a Occidente completamente. Que eso tiene muchas explicaciones. Quiere decir que si nos tenemos que remontar, pues nos remontamos muy lejos. Pero bueno, digamos que vamos a intentar remontarnos a los años 2010, 2008, etcétera, que es cuando pues Ucrania intenta realizar un tratado de asociación, ¿no?, con la Unión Europea, y eso evidentemente Rusia no lo ve con buenos ojos porque ahí concibe de que hay, digamos, una aproximación a la Unión Europea, al bloque europeo, al occidente, como queramos llamarlo, que ellos no están de acuerdo con ello porque eso daña sus intereses, ¿no?, nacionales. Y en ese momento actúan y de hecho ese tratado nunca se llega a poner en marcha. Luego también se podía hablar de revueltas que hubo, revoluciones contra el gobierno en ese momento. No estoy hablando del Maidán, sino estoy hablando de anteriores. Pero bueno, yo creo que vamos a intentar saltarnos un poquito esa parte porque si no, en el contexto nos queda muy largo y al final lo que vamos a hablar es del año 2022. Pero bueno, lo que ocurre es el estallido de la revolución del Maidán, que es, bueno, que se puede llamar revolución, golpe de Estado, etcétera, que es cuando el presidente en ese momento, que es Yanukovych, que es de la órbita rusa, ¿no? O sea, él es, se puede decir que es prorruso, prorruso ucraniano. Dicen que está refugiado en Rusia ahora.
Creo que sí, creo que sigue. Sí, sí, no, sé que se fue. Se fue. O sea, es decir, que se huyó en el momento en el que la tensión era muy alta en Ucrania y ahí hubo ese, digamos, ese cambio de gobierno en el que se puso un gobierno, no diría en ese momento tan occidental, sino más bien muy nacionalista ucraniano, ¿no? Más pro-nacionalista, etcétera. Luego ya digamos que esa visión mucho más pro-occidental se fue dando a lo largo de los años, ¿no? Y ahí lo que ocurre es que empieza a haber una serie de estallidos sociales, estallidos, no sé cómo decirlo, revueltas en ciertos territorios del este ucraniano que son conocidos porque es una zona que es de habla rusa, ¿no? De mayoría habla rusa, ¿no? Pero hay que recordar que en Ucrania la mitad de la población habla ruso. Es decir, de hecho, Zelensky, el propio presidente, decían que hablaba mejor ruso que ucraniano. Sí, y de hecho su nombre lo cambió un poco el de Vladimir, o sea, lo cambió para ser ucraniano, sí, también, sí. Bueno, pero es que, a ver, a veces nosotros cometemos, ¿no? Cuando analizamos desde fuera, ¿no? A veces podemos cometer un error, ¿no? Que es asociar que hables ruso a que seas prorruso y asociar ruso a que no seas ucraniano, ¿no? Y al final claro, no es así. Es decir, hay mucha gente que a lo mejor tenía simpatía por Rusia y antes, ¿no? En esta época 2014 hacia atrás. 2014-2015. Claro, ahí sí que había a lo mejor incluso el partido de las regiones que le votaban sobre todo en la zona de lengua rusa, pero claro, hay una cosa que tiene que ver un poco con todo el efecto este de la cercanía a la Unión Europea, ¿no? Gran parte de Ucrania, yo comentarios que sé, gente que conozco, que van viendo que seguir cerca de Rusia les aporta poco. Viendo cómo aumenta la riqueza en Polonia, ¿no? Cómo aumenta la riqueza incluso en Rumanía. Y ellos están más estancados, van viendo que a lo mejor la salida para su mejora económica, aunque tengan un lazo cultural enorme con Rusia, aunque su familia tenga raíces en Rusia, ¿no? Empiezan a separarse de ellos, ¿no? Y eso es algo que antes del 2014 sucedió alguna vez. Yo tengo recuerdos de alguna vez que se alejan de Rusia por alguna cosa, venían las crisis del gas. ¿Te acuerdas aquellas veces que les cortaban el gas? Sí. Y fue varias veces. No está asociado a grandes revoluciones, sino incluso a que un presidente hiciese un pequeño comentario de cercanía hacia Europa, ¿no? Lo que te he dicho, 2008, creo que es 2008 o 2010, que cuando se intentó hacer un tratado de asociación con la Unión Europea, no se quiso, y Rusia presionó mucho en ese sentido para que no se hiciese el tratado, ¿no? También aquí, no me voy del tema, pero te lo voy a coger un poquito la idea, que al final es una de las causas también del soft power de la Unión Europea, en este caso, o también que podemos hacer la vinculación con el tema de por qué también perdió la Unión Soviética la Guerra Fría, ¿no? Porque al final el modelo, ¿no? El modelo de Occidente era el que, digamos, que pues, el que era percibido como que era mejor, ¿no? En ese momento, pues, en el momento en el que tu modelo es percibido que es peor, pues evidentemente llevas las de perder, ¿no? Y esto es lo que pasa. Que, por ejemplo, que se percibe la Unión Europea como también nos ha pasado a nosotros en España, la Europa como ese digamos, rincón de riqueza donde hay la oportunidad de ser un mejor país, más próspero, más democrático, etcétera. Eso es lo que le ha pasado, pero a Ucrania, pero le ha pasado también. Bueno, nos sigue pasando también a España con el tema de que, bueno, es que en Europa se hacen mejor las cosas, son mejores países, son mejores estados, aunque evidentemente hay ciertas cosas que yo no estoy de acuerdo en ese sentido, en respecto a España, que parece que nos minusvaloramos a ver. Es que el que dice eso conoce poco otros países también. Ya, también te digo. Pero bueno, pero digamos que la idea es esa, ¿no? Sí. Pero, y partiendo de esa base, bueno. Que no sé si retomo la otra parte. Sí, no, era solo para entender un poco ese juego, ¿no? Que tiene Ucrania entre las dos culturas, ¿no? A lo mejor la ucraniana de lengua ucraniana que siempre tiró hacia Austria-Hungría, ¿no? Esa relación con Austria, bueno, más bien con Hungría, en el siglo XIX, incluso con Polonia, y otra parte que tiró siempre un poco para Rusia, ya con la lengua, con la cultura, el hecho de que algunos territorios estaban vinculados, ¿no? más a principados rusos que a principados ucranianos o región ucraniana, y eso es algo que, bueno, da para un programa y ya tengo varios sobre el tema y me haré alguno más en profundidad. La idea, claro, llegamos ahí a ese año de crisis, ¿no? Que es el 2014. 2014, y es cuando ocurre esos estallidos que te he comentado, que es cuando, y de hecho hay una rebelión armada.
De hecho, ahí se conoce como el momento en el que, no sé si conoces a Stelkov, bueno, yo creo que lo conocerás seguro, pero nuestros oyentes igual no, que es famoso de que, pues que era un oficial ruso que estuvo, bueno, en la guerra de Chechenia, etcétera, pues empezó a realizar, digamos, una rebelión armada. Aquí ya no sé si especula si Moscú estaba detrás de ello o no, porque a lo mejor a Moscú no le interesaba en ese momento esa inestabilidad ucraniana, porque no, digamos que no iba dentro de sus objetivos políticos. Ahí cada uno que ya lo piense, o porque a lo mejor era Stelkov, como se está viendo, también un poco verso libre, que critica mucho a Putin, por ejemplo, y a las élites de Moscú, y ahí empieza, digamos, esa rebelión armada que fracasa en muchos sitios, pero en otros consigue prosperar, ¿no? Ahí automáticamente el gobierno ucraniano realiza una operación antiterrorista, ¿no? Que es para acabar con esas rebeliones armadas. Y ahí, digamos, que empieza esa guerra la guerra, ¿no? Hay un tema interesante. Tengo un programa sobre el tema, sobre esa guerra del Donbass, del 2014. Yo creo que es muy importante eso para que tengamos en cuenta también como la evolución, porque es que la gente se cree que la guerra empezó en febrero de 2022 y no. No, yo creo que es una prolongación, es decir, es es otra fase de más escalada, sí. Yo diría. Justo, una mayor escalada. De hecho, en el 2014, en el programa que hice con Rodrigo García Muñoz, hablamos de que justo en ese momento en el que estos rebeldes, ¿no?, que fueron tomando el poder en alguna ciudad ahí en el Donbass, los rusos desplegaron tropas a lo largo de toda la frontera de Ucrania. Sí. En algo que parecía lo que ahora vemos en el 2000. Sí, claramente, que de hecho hubo muchas... en ese momento yo me acuerdo que yo estaba... No era lo mismo ahora, el mismo papel de analista, pero yo me acuerdo que había ciertos rumores de que Rusia podía intervenir perfectamente. Que hubo ese miedo. Y yo creo que también era una forma también de disuasión a Ucrania, en el sentido, cuidado, no paséis, porque yo estoy aquí. Quiere decir que no, que cuidado con lo que hacéis y que no hacéis. Luego también, bueno, perdón, se me ha olvidado también mencionar la cuestión de Crimea, que hubo esos hombrecillos verdes que de repente asaltaron los cuarteles de Crimea, quitaron la bandera ucraniana, empezaron a tomar los edificios administrativos en una cuestión de días y bueno, casualmente en 2-3 días se organizó un referéndum y se anexionó a Rusia, ¿no? Que bueno, que sí, en palabras cortas, Crimea es una península extremadamente estratégica para Rusia, porque de hecho ahí estaba, bueno, y está su principal base naval en el Mar Negro, que arrendaba a Ucrania, sí. Por cierto, y era, digamos, que una situación, es un sitio capital para ellos, estratégico, y también, evidentemente, para Ucrania, porque es que es una salida al mar muy importante, como he dicho, con unas bases muy importantes. Bueno, haciendo ya el símil, que bueno, que hicieron el referéndum deprisa y corriendo, incluso creo que fue más rápido que el último que han hecho de los oblast de ucranianos, y bueno, y tenemos esa guerra, ¿no?, que he dicho, y que en un primer momento estaba ganando Ucrania. De hecho, estaban retomando posiciones, que también hay que comentar que no es el mismo ejército ucraniano que estamos viendo ahora. Justo, o que hemos hay que recordar que en el 2014 eran casi todos milicias. Eran milicias y, de hecho, las principales milicias en ese momento, las principales combatientes, eran las de extrema derecha, que era el Azov, Pravý Sektor, etcétera, que el ejército ucraniano en sí, te das cuenta que era todo, que se acababan, digamos, por así decir, de quitar del brazo ruso. Y luego también, evidentemente, había una corrupción rampante y no habían puesto, digamos, el acento, como si pusieron después, en fortalecer sus fuerzas armadas. Es decir, que no es las mismas fuerzas armadas que vemos ahora o que hemos visto, digamos, durante este año, ¿no? Mucho menos preparadas, mucho peor equipadas, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que tras esa primera campaña, ese primer momentos exitosos de Ucrania, da un vuelco la guerra, porque ahí es cuando Rusia entra en escena, no como actor principal, sino como actor, como los milicias prorrusas, como proxies de Rusia, porque empieza a enviar ahí ayuda, material, y algunos dicen, y yo creo que es verdad, que había fuerzas rusas en el Donbass ayudando a los prorrusos. Y sí, estaba la Wagner mínimo y después los hombres de verde versión Donbass también. Claro, o sea, oficialmente no estaban,
pero evidentemente había ahí pues, diversas fuentes que sí que certifican que sí que estaban, rumores y tal, pero yo como he dicho, no está confirmado evidentemente, pero yo lo voy a dar por válido porque yo creo que me lo creo perfectamente. No, yo también. O sea, me lo creo perfectamente. O sea, no es... Y de hecho, posteriormente, ya no en el 2014, sino posteriormente, había rotación de tropas rusas que iban al Donbass como parte de una especie de entrenamiento, instrucción, o sea que sí. Y ahí es cuando, bueno, luego empiezan a, digamos, a tornarse las tornas perdón por la redundancia, de la guerra, cuando empiezan a ganar ya la iniciativa los prorrusos y se intenta hacer, digamos, los primeros acuerdos de Minsk, ¿no? Que eso es los grupos trilaterales, en plan de, bueno, en Minsk entre Francia y Alemania como garantes, Rusia y Ucrania, etcétera. Lo que pasa es que, pues, se aguan. O sea, eso ya no. Ya el odio es tan grande que ya no hay forma. Ahí hay una... Perdona, que abrí una ventana y a ver si se me bloquea todo. Ahí en el tema de Minsk y lo que viene después, me fue lo que te iba a decir con la pregunta, la pantalla que se me salió aquí. Espera. No, Pablo, se me fue. ¿Quieres que voy continuando y si te acuerdas, sí. Que recuerda que, Tormenta recuerda que hay un Mix 2, que es el Mix 1, el Mix 2, que ahí sí que es cuando, que luego, posteriormente... ya me acuerdo, sí. Vale, aquí, sí, está. Es un tema un poco que tiene que ver con lo que viene después, ¿no? De la guerra, ¿no? Al principio, yo, más o menos, tiene que ver con Minsk. El objetivo que tenía Rusia era controlar Ucrania, ¿no? Es decir, básicamente que el gobierno de Ucrania fuese mío y cercano a mí. Cuando ve que ya no es tan fácil, apoya un poco a estos independentistas. Que digo... Y hay varias teorías, ¿no? Unos que dicen que fue Rusia el que lo fomentó y otros que dicen que Rusia aprovechó revueltas internas de gente y después, ya que estaba el río revuelto, pues me meto yo y saco más, ¿no? En Crimea no creo que fuese así, pero en el Donbass puede que haya un... No, en Crimea no. No, en el Donbass sí que... Yo, vamos, segurísimo que no. O sea, que esos hombres verdes venían de algún lado. Sí, no, venían de las propias bases, sí, pero en el Donbass que había estos tíos raros, el Motorola, todos estos que bueno, iban como su verso libre, ¿no? E incluso alguno que después murió en accidentes extraños, ¿no? Porque no eran muy del Kremlin, claro, murieron así misteriosamente, casi todos. Pues ahí lo que quería es más o menos ver un poco si tú tienes la misma visión que yo. Al principio el control era un control directo, ¿no? Controlar Ucrania por un gobierno títere. Cada vez que no se dejaba controlar, pues corto el gas, le corto el petróleo, que yo se lo vendo todo a ellos, les hago un poco de embargo comercial y vuelven a mí, ¿no? Cuando ve que esto no funciona, opta por romper. Pero hay muchos analistas y gente que dice que no estaba a favor tampoco de una secesión, porque si se salen de Ucrania, el Donbass no estaba, digamos, parte de la política ucraniana. Es decir, ya no podría, con sus votos y con su tal, afectar a la política influenciar ucraniana. A Kiev desde dentro. Justo. Es que yo creo que yo también estoy totalmente de acuerdo, que al final el objetivo, y por qué eso se hace los acuerdos de Minsk, porque al final el objetivo de Rusia no era controlar, anexionarse toda esa zona, porque de hecho durante mucho tiempo, durante 7 o 8 años, han sido una zona muy dependiente de Rusia. Es decir, que al final era una carga para ellos. Lo que les interesaba era que estuviesen ahí, que tuviesen su estatus de autonomía, por eso hace Minsk, y tuviesen su influencia en Kiev. Y que los intereses de Moscú y de los prorrusos o del Donbass, etcétera, tuviesen voz en Kiev para que hubiese un contrabalanceo al nacionalismo ucraniano. Yo también estoy de acuerdo que es eso, y yo creo que es por eso que se firma Minsk, porque luego también porque los argumentos de Rusia no es que yo quiero proteger a la minoría rusa, etcétera, si hubiera sido el caso eso, lo hubieras hecho antes. No hubieras esperado tanto tiempo. Quiero decir, porque al final lo que ellos les siempre ha interesado es un acuerdo político en los que ellos tuviesen influencia en Kiev y que hubiese una élite en Kiev que fuese próxima a sus intereses. Ya está. No quería, ese es el sentido. Luego ya, evidentemente, cuando se rompe la baraja ya vas con todo. Pero en un primer momento lo que buscas es eso. Claro, que yo entiendo, que también, yo digo, al final esto es todo análisis de que tú ves de más o menos cómo entiendes los rusos, cómo actúan o no actúan, y es esto, que por eso esperan tanto tiempo, porque siguen pensando, bueno, yo creo que si se acepta Minsk, ya mis objetivos políticos se cumplen, porque ya
y Kiev integra a esa zona políticamente y yo tengo ahí más mano en Claro, Kiev. y me quito ese muerto, porque a ver... Y me quito esa carga, porque al final es una carga, Es porque verdad es así, que... porque es una carga. Sí, económicamente alguien dirá que es muy rico, pero bueno, las minas están ya de capa caída porque es muy caro extraer, porque Y es hace una mucho zona de calor. guerra. Sí, sí. Y Bueno, es es un una zona, ha destruida sido una zona de guerra económicamente, con sí, sí. que eso requiere reconstrucción. Sí, sí. Mucho dinero, que a lo mejor no te interesa, que lo paguen otros. Sí, y ahora más todavía. Pues sí, yo de hecho esa teoría la tengo desde hace mucho tiempo y ¿qué pasa? Llega un momento, ¿no? Que incluso, aunque eso de Minsk ven que no se va a cumplir, al final ven que no va a haber esa autonomía, ni se va a crear un Estado Nada, federal, nada. ni nada de eso, pues dicen, pues ya, pues para mí, porque ven que el resto de Ucrania, ¿no? Va camino, ¿no? Hacia Rusia, cada vez se aleja más. Claro. Ahí ya sí que cambia digamos, el chip, por así decirlo. Yo ahí tengo, a ver, si quieres puedo, en plan, habría pensado si quieres un poco, en plan de, cuento un poco lo que pasó en 2021, de esos despliegues de en abril, rápidamente, y yo te cuento la teoría que más o menos tengo yo y varios en Descifra, de por qué se realiza esta invasión y por qué se hace el all-in, básicamente, porque es un poco un all-in. Mal hecho al principio, pero bueno, que luego podemos hablar de eso, que ahí tenemos, yo creo que hay mucha tela que cortar, de cómo planean las guerras las Fuerzas Armadas rusas. La cuestión es que, bueno, tras ese interregno, digamos, de 7, creo que son 7 años, de 2015 hasta, 2022, perdón, ahí, digamos, no se cumplen en ningún momento los acuerdos de Minsk por ninguna de las dos partes también, porque supuestamente las milicias se tendrían que haber desarmado para que, digamos, que se haya esa integración política, pero en ningún momento Kiev tampoco quiere integrar políticamente al Donbass porque sabe que eso requeriría perder influencia. Sí. Bueno, y luego hay, pues bueno, de vez en cuando, digamos que hay sigue, por así decirlo, la guerra, pero hay, pues, rupturas del alto el fuego, etcétera, ¿no? Digamos, hasta que ha llegado un punto en el que Rusia despliega, creo que eran 100.000, 80.000, creo que eran, 80.000 al principio en abril, eran menos, eran 80.000, y empiezan a hacer maniobras y ya todo el mundo se pone en alerta. Y ahí la estrategia rusa era en plan, viene Biden, que Biden no tenía, digamos, una de sus prioridades no era Rusia, al revés, su prioridad era China, piloto asiático. Luego por eso pasa lo de Afganistán, ¿no? La retirada es quitar recursos para meterlos en el Pacífico. Y de hecho Rusia es que prácticamente no sale ningún discurso de Biden ni nada, ¿no? Es como digamos que no es el foco. Y ahí es cuando Rusia dice, que yo estoy aquí. Y yo creo que por eso también los rusos dicen, yo creo que con esta administración que parece más realista por el tema de la retirada de Afganistán, el tema de que parece que se quieren enfocar más en China, yo creo que puedo alcanzar un acuerdo político y diplomático con la OTAN y Estados Unidos, que es básicamente que bueno, se producen esas reuniones, etcétera, que al final lo consigue. Al final Rusia consigue tener a Biden sentado en una mesa, que eso es importante, que ahí denota poder. Y que es curioso también que se hubiese, digamos, negociado el futuro de Europa sin Europa, que eso también es parte que eso da para... Eso ya... Y el sin de Ucrania ya directamente. Nadie, solamente entre las dos potencias, como mandan los cánones. Que ahí, pues bueno, Rusia pone sobre la mesa un acuerdo que básicamente yo creo los puntos más importantes, y yo creo que, porque si no nos ponemos a leer el acuerdo, pues no terminamos, que es básicamente que los rusos quieren que digamos que que la zona de influencia de Bielorrusia, Ucrania, no la zona OTAN, evidentemente, de Bálticos, Polonia, porque eso ya, evidentemente, eso ya olvídate, o sea, eso no. Que eso sea su zona de influencia y que ellos no metan, el occidente no metan la pata ahí, o sea, que no metan su pezuña, como queráis llamarlo. Pero, y que básicamente que se haga un acuerdo en el cual, por ejemplo, ni Georgia ni Ucrania, sobre todo, jamás puedan entrar en la OTAN, ¿no? Claro, ahí la OTAN dice que no, que ellos tienen la política de puertas abiertas, que bueno, que eso tiene muchos matices porque muchos han intentado adherirse a la OTAN y la OTAN ha dicho que no a ciertos miembros. Tú puedes pedirlo, otra cosa que te admitamos. Pero no te vamos a negar nunca que te puedas pedir. Claro, puedes pedir otra cosa que te dejemos, pero bueno. Y ahí ya evidentemente Rusia dice, pues si por diplomacia no me vais a aceptar lo que yo quiero, uso la vía de la fuerza. Y ahí es como yo te digo, yo porque creo, y varios, o sea, no solamente yo, sino varias personas dentro del equipo, que eso es algo que yo creo que
hemos reflexionado mucho, hemos hablado, porque nosotros fuimos, de hecho, de los que decíamos que había un peligro real de invasión a Ucrania, mientras que la mayoría les pilló por sorpresa. Es que al final hay que entender. Aquí, digamos, en enero también nosotros lo decíamos, porque el problema, a ver, yo en el problema de todo esto, que me parece muy importante lo que acabas de decir, yo creo que gente lo sabía. Sí, hay gente pero que sí, ¿qué pasaba? Que no lo querían decir porque sabían que la sociedad no les iba a creer, porque vivíamos en una sociedad que nadie creía que iba a haber una guerra, es decir, y es difícil decir a la gente la realidad. Yo tengo en política, hay un debate que a mí nunca se me olvidará, de un candidato que era un debate sobre economía, ¿no? Y uno iba con un discurso realista, 100% económico, y el otro iba con fantasías, y ganó el de las fantasías, porque a nadie le gusta que le cuenten la verdad, ¿no? Pues en los medios de comunicación, en parte es eso también. No, pero yo creo que no tenían mucha idea, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? Porque me acuerdo cuando ocurrió, nos llamaron mucho y nos preguntaban que cómo es posible que supiésemos para empezar tanto y cómo es posible que, oye, pero ¿y qué es el Donbass? Nos preguntaron algunos, para que sí, veas. bueno, sí. Es decir, que, pues aquí decir que no era por este panorama. Y luego también, evidentemente, todo el mundo tiene derecho a equivocarse y yo me he equivocado en muchas cuestiones y me seguiré equivocando, que decir que esto es así. Pero bueno. Yo lo que tenía claro, si tú desplegas 100.000 soldados durante 2 meses, ¿no? Desde diciembre hasta febrero, gastando miles y miles de rublos allí, para nada, es imposible. Nadie lo hace. Y al final, como no lo consiguieron, ¿no? Que eso es la fase que viene, ¿no? Es ya tienes que usarlos, ya que estás, pues un farol no puedes quedarte con él, ¿no? Tienes que... Claro, porque yo creo que es que la gente no se da cuenta también es que yo creo que la gente no se da cuenta de la importancia que tiene Ucrania para Rusia. La gente no se da cuenta, o la gente no, pero puede decir que al final, como he dicho, Ucrania es la joya de la corona de la política exterior rusa. Y hay que tener varias cuestiones de por qué se produce, yo creo, la invasión. Para empezar, hay que entender que en ese momento Rusia estaba en el cenit de su poder. La intervención en Siria había funcionado, había conseguido tener a Lukashenko atado, lo había conseguido la crisis de Bielorrusia haber estado, en plan de haber ganado ahí, porque recordemos que Lukashenko había tenido una cierta ambivalencia entre el Occidente y Rusia. La revuelta de Kazajistán, que no se nos olvida, que fue el momento en el que la alianza OSCE, que es la OTAN, digamos, rusa, por así decirlo, se desplegó por primera vez y fue clave. Tenemos la otra opción de que Armenia, que en 2018 había intentado virar al occidente, ahora era completamente prorrusa, que ahora evidentemente, como hablamos lo dudo. Bueno, ya cambia un poco el tema. Pero quiero decir que luego, también hay que decir que está en el cenit de poder. También la cuestión de que el futuro para Rusia no se auguraba muy halagüeño. ¿Por qué? Por cuestiones de demografía, que supuestamente los índices dicen que van a perder población eventualmente. Temas de combustibles fósiles, que Europa y Occidente cada vez viran hacia una transición ecológica, es decir, que ahí tienes menos mano para presionar, como temas de energía y todo eso. Si no aprovechas ahora, ya no puedes después. Exactamente. Y luego también que ellos percibían una debilidad en Occidente, sobre todo en Europa. Y también en Ucrania, evidentemente, porque ellos se pensaban que iban a derrotar a Kiev en 2-3 días. Por aquí decirlo, por eso hicieron la operación que hicieron. Y yo creo que también creo que había ellos, yo creo que dentro de Rusia veían una amenaza en Ucrania. En una Ucrania cada vez más fuerte, más militarizada, que eventualmente pudiese hacer una operación, a lo mejor incluso medio apoyada por la OTAN, porque a lo mejor Ucrania no está en la OTAN, pero la OTAN sí que estaba en Ucrania. Sí, la OTAN estaba en Ucrania. Estaba en Ucrania por temas de armamento, de envío de armamento, no tanto como ahora, evidentemente nada que ver, pero con entrenamiento, etcétera, ¿no? Y apoyo también diplomático. Había un puerto que los rusos, me acuerdo el primer día de guerra en canales de Telegram que me metí yo, hablaban mucho de, justo en el Dnieper, en la desembocadura, una base que habían hecho los civis, estos los obreros navales de la Marina, ¿no? Americana. Que sí que había, cierto que nadie lo puede negar, había asesores de la OTAN allí. Es decir, otra cosa es que había envíos, había ayuda económica a Ucrania, etcétera, ¿no? Y yo creo, creemos, como he dicho mis compañeros, que al final que los rusos veían esa amenaza de que en un plazo de 10-15 años, porque evidentemente lo que dijeron Rusia en 2022, de que Ucrania estaba preparando una ofensiva, eso
Eso No fue hay la por dónde excusa que en cogerlo. noviembre pusieron para desplegar las maniobras en Yo toda la creo, frontera. no, sí, y luego lo dijeron como, digamos, un casus belli que, eso, un casus belli. Sí, sí. Pero que en 10, a lo mejor 10 años, con una Ucrania más fuerte, pudiesen animarse a retomar pues lo que ellos consideran sus territorios de Ucrania, su integridad territorial, que eso es así, que es el Donbass, evidentemente, y luego Crimea. Y claro, ahí ya los rusos dicen, mejor cortar de raíz esto, decapitar al, digamos, régimen de Kiev prooccidental y poner a uno que sea más de mi cuerda. Porque en ningún momento, por ejemplo, se planteaban una ocupación ni nada parecido. Era simplemente una operación rápida que se derrumbase Kiev en unos días, quiero decir, el gobierno, y que pusiésemos un títere y tal, y luego para casa. Pasa que es lo que no ha pasado. tenemos una guerra que ya dura casi un año. Digamos, esa maniobra que comenta sería la típica operación relámpago, se puede decir. Sí, o la operación Danubio que hizo Sí, el sí, la Pacto que de hicieron en Varsovia, por Hungría, la que ejemplo. hicieron en la República Checa, la que hicieron Sí, en ese tipo de Afganistán. Sí, maniobras, sí. ¿no? Porque eso, si luego ves cómo fueron a prisa y corriendo a por Kiev, sin tener en cuenta las líneas de suministro, etcétera, que fue eso, pues una operación pues que fue como fue. No, y de hecho, hace poco hicimos un programa con Juan II de Austria, que tiene un canal, Guerra Acorazada. Hicimos un programa aquí en Verun Artis que se llama Operaciones Relámpago de la Unión Soviética y Rusia, ¿no? Y ahí tratamos un poco viendo cifras, ¿no? Hicimos un análisis comparando Hungría, comparando la primavera de Praga, ¿no? Y después un poco las cifras del ataque de la operación especial a Ucrania. El número de soldados era muy, muy, muy pequeño, o sea, 60.000. Pongamos 80.000, ¿no? Frente a casi 300.000 y 500.000 en las anteriores operaciones relámpago, claro, no tienes punch. Es decir, ese punch que tienes, aunque tengas unas columnas blindadas muy potentes, no tienes punch para hacer frente a una operación que supuestamente, como es este caso, no era ante un gobierno propio. Es decir, en el caso de Hungría y en el caso de Praga, la población se había levantado, pero el ejército húngaro, el ejército checo, estaba bajo control de la órbita comunista y no iba a haber enfrentamientos salvo con alguna policía o algún gente armada, ¿no? Pero la realidad es que, como vimos en Ucrania, el gobierno no estaba por la labor, o por lo menos los rusos debían pensar que estaba por la labor de dejarse invadir, pero la realidad es que, claro, esa operación con tan poca fuerza, 60.000 efectivos, no tenía el punch suficiente para enfrentarse a un contingente armado y a una defensa de todo un país, ¿no? Claro, es que la cuestión aquí yo creo que la inteligencia rusa falló estrepitosamente porque sí que es verdad que, por ejemplo, antes de la guerra, Zelensky era un presidente, es que estaba muy mal valorado políticamente, por temas de corrupción, por temas de diversas leyes, porque él fue elegido y fue, de hecho, hubo mucho voto en el este de Ucrania, de hecho le consideraron prorruso, de hecho me acuerdo que había hay revistas, Foreign Policy, Foreign Affairs, decía que era un presidente prorruso porque él decía que había que terminar la guerra y había que pactar con los rusos. También es verdad que los rusos se menospreciaron a Zelensky por tema de su background como actor, cómico, etc. Claro, ¿no? es que hay muchos vídeos de él como actor en Rusia, es decir, digamos, esto... Sí, Claro, la Nochevieja, el claro, famoso vídeo de la Nochevieja. nos puede chocar, ¿no? Pero claro, la mezcla que había entre Ucrania y Rusia, incluso ya independizados, era muy potente. Era como, lo puedo un poco así, pero medio en broma, medio en serio, ¿no? La relación de España con Italia, ¿no? Es decir, los actores italianos vienen a España por la lengua, pero también por la cultura. Es decir, había cierta vinculación. Yo diría más incluso, ¿eh? Sí, Más bueno, que... mucho más, porque Italia nos separa una distancia mucho mayor, ¿no? Pero Claro. es cierto que sí, que a él yo creo que lo menos valoraron. De hecho, está todo el día lo del payaso, lo del actor, ¿no? Sí, Pero claramente. yo creo que es el mismo análisis tan pobre como decir que Reagan era lo mismo, ¿no? Y fíjate. ¿Sí? Por eso. Y claro, ahí está la cuestión de que yo creo que percibían ese hastío hacia el gobierno ucraniano y que a lo mejor podían estar más propensos a una intervención rusa para que resolviesen sus problemas de corrupción, de la economía que también estaba fatal, etcétera. Y luego la situación de las Fuerzas Armadas, que ellos se pensaban que iban a ser mucho más débiles y que iban a entrar en shock completamente ante la entrada de las columnas blindadas rusas. No pasó.
no pasó eso. No pasó eso y yo creo que la primera fase, que era esa que te he dicho, esa Blitzkrieg, que duró, pues empezó el 24 de febrero la guerra. Ya creo que podemos pasar al balance ya del año. Sí, sí. Ya... Hay una pregunta aquí que ya para antes de entrar en esto, que tiene que ver con... Sí. Hay varias que hay una que te la tenía que haber dicho en el momento, pero no veo, no puedo estar a 20 pantallas, ¿no? Que habla de Yushchenko, es que no me acuerdo. Sí, el que tenía el envenenamiento que le había caído toda la cara. El presidente, Yushchenko. No sé de quién estás hablando. Espera. El presidente de Ucrania que envenenaron, hombre. No, ahora mismo no sé ubicar. Sí, le habían envenenado supuestamente con unas... ¿Con la especialidad rusa? Sí, pero tenía un nombre, Yushchenko. ¿Con qué era? Era, hombre, lo dijeron una vez lo que era, hombre, era una especie de... como lo que pasa en las latas de sardinas cuando se pudren. No era con uranio ni nada de esto, era con... Ya, si me viene a la cabeza os lo digo. Pues sí, es una especie de rusa. O el polonio, o el paraguas envenenado, todas esas cosas que... Y ahora es el balcón. Ahora es el balcón, ya directamente no simula, te tiran por un balcón. Y otra pregunta, ¿por qué los casos belli suelen ser tan burdos, ¿no? En la historia? Es verdad, no sé, son muy simplones la mayor parte de ellos. Yo creo que es simplemente cuando tienes poco que decir de cara, o que te da igual esta vez el relato exterior, la opinión externa, creo que te da un poco igual, ¿no? Quiero decir de que como vas, al final que ellos, Rusia, por ejemplo, con este casus belli, y Estados Unidos con la invasión de Irak y las famosas armas de destrucción masiva, yo creo que se ven tan superiores, se ven que nadie les va a decir nada y no va a hacer nada, que yo creo que les da igual, ¿no? Sí. Era dioxina, lo acabo de buscar, es justo, la dioxina, vale. que es más o menos una sustancia que se produce eso en estupefaciones y eso. ¿Es alguna pregunta más? O ya empezamos con... ¿Es legal internacionalmente la política, creo, la llaman de pasaportes rusos? Eso de mandar gente a habitar zonas de interés y luego usarlos de pretexto para que Moscú mande hasta soldados a Crimea. A ver, no sé si legalmente, pero se hizo en la historia. En la historia, por ejemplo, España fue víctima de una política similar en la zona de Texas. Texas, claro, si es que lo hicieron contra los mexicanos, también, esos justo, aquí empezó de hecho la guerra en 1840, ¿no? En el sur en la guerra de Texas, fue porque había muchos colonos tejanos que empezaron poco a poco a comerles terreno a los mexicanos y de hecho el gobierno de Estados Unidos usó como pretexto de defensa para sus colonos tejanos la guerra con México. Pues justo antes que esa guerra con México, en 1812, en plena guerra nuestra, hubo una guerra con Estados Unidos, también en Texas, por lo mismo, porque colonos americanos iban picando poco a poco el territorio. Pero eso yo creo que es bastante habitual, ¿eh? Quiero decir que eso no, a ver, legal y no ilegal, es que no, pues si es que ya en sí digamos la anexión de Crimea es ilegal, o sea, quiero decir que ya lo otro, pues bueno. Lo puedes edulcorar como quieras, pero es una maniobra de toda la vida. Es una maniobra de toda la vida, o sea, no es tan raro. Y dar pasaportes, al final también hay una cosa que, entrando un poco en el tema de los pasaportes, hay gente que habla que conceder pasaportes a la población del Donbass, incluso aunque perdiesen el territorio, si pongamos el caso hipotético, en Rusia tiene un problema demográfico muy grande. Sí. Y si puede conseguir 1 millón de habitantes de tipo de ruskis, es decir, de rusos eslavos, en un país que está perdiendo demografía de los eslavos y se quedan con los rosillini o rossini, que son los rusos de pasaporte, pero no de etnia o lengua o como queramos decirlo, ruski, pues a lo mejor no le viene tan mal. Es decir, esas políticas, aunque nos parezcan fuertes o de otros tiempos, se siguen usando y se seguirán usando por desgracia. Pues tenemos el comienzo, ¿no? Y esta operación, vamos a empezar a hacer el balance, ¿no? Es decir, tenemos una operación que parecía un desfile militar al principio, el primer día. Me acuerdo que... Es que, ¿en cuánto tiempo tardaron en llegar a Kiev? ¿1 día y medio? Un día y poco, sí. Y los helicópteros a Hostomel en nada, que yo me acuerdo ya, los helicópteros en el mismo día.
Eso fue, no, es verdad, bueno, es verdad que fue, quiero decir, las columnas blindadas Sí, sí. llegaron a 1 día y medio, pero el primer día tenías la Sí, operación esta de Hostomel de los teletransportados, que fue un desastre, por cierto. sí, sí. Y de hecho, y que bueno, que luego el paseo militar fue por el sur, básicamente. Ujú. Que conquistaron Melitopol, Jersón, etcétera, en las primeras una semana o dos del conflicto. Quiere decir que lo que pasó fue eso, que fue como, yo creo que les pilló por también un poco, no por, a lo mejor no es por sorpresa a los ucranianos, pero en plan de como entraron por tantos frentes, pero con pocas tropas, que bueno, pues que yo creo que ahí sí que es verdad que las defensas, pues bueno, los ucranianos decidieron, pues yo creo, pues fijarse en los puntos más importantes, por ejemplo, el tema de Kiev, ¿no? Ujú. Que ahí es la defensa de Kiev, porque luego parecía que en realidad que Ucrania iba a durar nada. Ahí en De el hecho, tema, claro, así tengo un mapa de la época. En el tema este de las maniobras, digamos, de las líneas de avance, que se cuentan hasta 10 o 11 líneas de avance en algunos momentos, tienen una ventaja para el defensor, ¿no? El defensor ucraniano, que se mueve en líneas internas, porque tiene, digamos, en el centro del país y puede ir a un lado u otro a defender. El problema que tienen los rusos es que su avance lineal hace que estuviesen sometidos a las carreteras solamente. Y los rusos y los ucranianos podían ir por caminos y podían ir por el Prado, digamos, a atacar esas columnas, ¿no? Al final, unas líneas muy largas son muy fácilmente atacables. Si fuese las columnas, digo, si fuese un frente de batalla que va avanzando, los ucranianos lo hubiesen tenido más difícil, digamos, para atacar a la retaguardia rusa, ¿no? Pero en estos casos que avanzan en columnas, los ucranianos, a placer, en una guerra de guerrillas, destruyeron convoys, destruyeron líneas de suministros y al si final es que los... se iban, me acuerdo, por ejemplo, Sumi, la dejaban, una ciudad del norte de Ucrania, la dejaban ahí para adelante y porque se sumaron las columnas de esas que pasaban por Chernóbil, por la zona de Kharkov, luego que se dejaban, pues eso, Kharkov igual, la dejaban como supuestamente asediada, nada, Sumi igual, pasaban de largo y claro, ahí eran presa muy fácil, sobre todo con el tema todos los javelins que habían enviado los Estados Unidos a Ucrania, los Mampas, los Stingers, etcétera, pues al final eran presa fácil porque al final pasaban todos por carreteras Ujú. y eran pues objetivos bastante fáciles para los ucranianos. Hicieron mucho daño, Sí, hicieron bastante daño. La verdad es que fue una... Ahí, si lo miras por retrospectiva, dices, ¿cómo pudieron pensar en plan que iba a salir esta operación, ¿no? A lo mejor ya sé que a posteriori todo el mundo es muy listo, pero es cuanto menos curioso, ¿no? Y de hecho, en verdad tardaron mucho tiempo en darse cuenta del error y no fue hasta principios de abril cuando se empezaron a retirar del norte. ujú. Ahí yo creo que en el tema este de los primeros días, ¿no? Mm. Hay, en primer lugar, una sobreestimación de tus fuerzas por parte de Rusia, ¿no? Se Sí, sobreestiman sus cualidades, ¿no? sus Sí, capacidades, sí, sí, sí. sí, sí. Unos en parte porque se engañaban a sí mismos, ¿no? Y otros porque engañaban intencionadamente, ¿no? Ahí yo creo que la corrupción es un problema que tenemos todos los países. No hay país que se libre de la corrupción, Mm. pero en algunos la enfermedad está más, digamos, extendida. Y Mm. en Rusia yo creo que el ejército era uno de los lugares en los que la corrupción era más poderosa, ¿no? Ahí yo me imagino que en el momento de Putin, ¿no? De hablar con su Estado Mayor, ¿no? Con Stavka y preguntar a Gerasimov cómo van nuestros ejércitos. Perfectos, tenemos un orden de batalla en el frente, no sé qué, tenemos 50 divisiones, no sé cuántos BTGs, cada BTG con tantos carros, aquí tenemos un despliegue, ¿no? Claro, ellos se emocionaban viendo lo que tenían, ¿no? Cuando Mm. iban a un desfile, pues el encargado de la zona decía a su vez al encargado de la división y este al de la brigada que iba a venir alguien importante, ¿no? Entonces me mostraban lo mejor, ¿no? Y al final la corrupción daba una falsa sensación de sus fuerzas, ¿no? Incluso algo que es habitual, que también lo hizo España en la guerra de África, en la guerra de Marruecos, ¿no? Decir que tenían 500 soldados cuando realmente tendrían 300 para seguir cobrando 200 nóminas, ¿no? Que Ujú. incluso la comida, ¿no? Pues tengo 500 soldados y yo tengo un amigo que es el que me da el catering, ¿no? El cocinero, ¿no? Y ese cocinero, que es, por ejemplo, el creador de la Wagner, cobra por 500 hombres cuando realmente da 200 menús, ¿no? Mm. Y eso así va generando una falsa perspectiva, ¿no? Una falsa creencia de la fuerza que tienes, ¿no?
Eso creo que en Rusia pudo pasarles bastante. Y también la cuestión de que ellos, hay que tener en cuenta que una guerra de estas dimensiones no la hemos visto desde hace cuánto. No, es que yo creo que ningún país europeo, a lo mejor Estados Unidos sí, pero ninguno aguanta una guerra más de un mes. Quiero decir que eso hay que tener en cuenta, que a lo mejor hay que irse a Corea para ver ese tipo de guerra de alta intensidad, porque Vietnam era otra cosa diferente, por ejemplo. Sí. Quiero decir que esto para que tengamos en cuenta también que, por ejemplo, Rusia, porque luego el tema se habla mucho de Afganistán, pero es que la guerra de Afganistán, de la intervención soviética en Afganistán, no tiene nada que ver con esta guerra, nada que ver. Quiero decir que no es comparable. Quiero decir, luego la guerra de Georgia de 2008 es que tampoco tiene nada que ver. La intervención rusa en Siria es que no tiene nada que ver. Y claro, al final, hasta que no tienes enfrente un tipo de una guerra de este tipo, no puedes saber a lo mejor tus capacidades reales. Porque yo creo que eso también es muy importante, que nos decimos, no, los rusos, ucranianos, no sé qué. Yo, pues que habría que ver a algún ejército europeo cómo se las apaña, es que no pueden. No, yo te digo que, y hablando con gente, y muchos de los que llevo muchos programas sobre el tema, yo no soy experto en esto, pero estoy aprendiendo un montón de todos los programas que estoy haciendo, ¿no? Yo lo mío fue la historia siempre, militar, mucho. Aquí tengo muchos libros, ¿no? Pero yo no soy un experto en actualidad, pero llevo muchos programas encima, ¿no? Y yo creo que al final ninguna guerra está pensada para esto. Si te fijas, nuestros ejércitos están pensados para acciones humanitarias, los europeos casi todos. Nuestros arsenales son muy escasos, es decir, a lo mejor duraría una semana nuestro potencial militar. Es decir, ningún ejército está pensado para una guerra de larga duración. Porque es antiterrorismo, de antiterroristas, sí. operaciones terroristas quirúrgicas, como Francia con la operación Serval, etcétera, y de mantenimiento de la paz, etcétera. Y de hecho Rusia lo planteaba como una operación especial antiterrorista en algunos momentos, llegó a decirlo. Es decir, claro, es que lo sigue llamando una operación militar especial, pero es que te acabas de movilizar a 300.000 soldados, y más todo lo que tienes, más que esto ya sé que me estoy adelantando, pero yo creo que para que yo creo que de tendencia es muy claro, todo digamos, renovación o reformulación del Ministerio de Defensa, Estado Mayor, yo creo que es bastante claro porque están diciendo que el objetivo era poner mucho más recursos a la operación militar especial, que es una guerra y punto. Pero bueno, que ellos quieren llamarle operación militar especial. Así es como fracasaron en la primera fase, porque era una operación militar especial y no era una guerra, que es lo que es esto. Y esto yo creo que es lo que es una guerra de alta intensidad en Europa, que esto no lo hemos visto. Quizás a lo mejor algo en Yugoslavia, con Croacia. Bueno, tampoco no al nivel lo más cercano es eso, pero es que claro, no había ninguna gran potencia como Rusia. No. Más todo el apoyo de la OTAN a Ucrania, que es fundamental. Es fundamental, si no Ucrania yo creo que no tendría la fuerza. Ucrania no, yo creo sinceramente que sin la OTAN Ucrania hubiera caído hace mucho, no solamente por apoyo en armamento, sino también por el dinero. Porque hay que tener en cuenta que las guerras cuestan mucho dinero y hay que mantenerlas, porque el Estado al final... No, tú imagínate un Estado, todos los funcionarios, todos, no podría pagar nada, no podría pagar ni la energía eléctrica, ni podría pagar todo el combustible diésel que están usando, que lo compran fuera, ya no, porque antes lo compraban el 90% a Rusia. Es decir, no, yo eso lo tengo claro. Otra cosa es que hubiese caído el país, a lo mejor sin el apoyo occidental. Mira, justo a lo mejor el momento de preguntártelo, porque es pero sigo las reflexiones y te pregunto. El apoyo occidental está claro que es evidente. Otra cosa es que si no hubiese habido apoyo occidental, se hubiese rendido el gobierno, se hubiese cambiado a Zelensky, se hubiese puesto a otro, posiblemente el padrino de la hija de Putin, que es el que liberaron por 200 prisioneros, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero... Medvedchuk. Ese. A lo mejor lo hubiesen puesto a él, pero hubiese comenzado una insurgencia muy potente, porque es un país, claro, ¿cómo controlas un país? Con la tradición que tiene de insurgencia Ucrania, porque Ucrania, en la guerra civil rusa, en la época de Stalin, en la Segunda Guerra Mundial y posteriormente hasta el año 50 y algo, los grupos nacionalistas ucranianos tuvieron guerrilla en los bosques, en la zona de Chernóbil, toda esa zona por ahí, lucharon durante mucho tiempo. Es decir, el oeste. ¿Cómo pretendes controlar el oeste? Claro. ¿Cómo es esa zona? Es que el este vale. O sea, a lo mejor es que es una partición de Ucrania. Sí, es que no lo... Sí. Porque es que el oeste no lo vas a controlar. No, y con 100.000 soldados. Eso, es que no hay, o sea, que decir que no.
En plan de que es imposible, es decir, que no. Y encima ahora el problema es que, digan, para Rusia, que en fin, si quiere controlar Ucrania, tiene que tener en cuenta de que muchos simpatizantes que ha tenido en el este de Ucrania ya no existen. Eso es al revés. A lo mejor son acérrimos contra Rusia por el tema de que evidentemente les ha bombardeado, les ha destrozado sus casas, les ha destrozado su vida, etcétera, y eso evidentemente pues eso crea odio y crea ganas de luchar contra ellos. Y quiero decir que Sí, ya hay unas insurgencias ya hay insurgencias en Ucrania ahora mismo. Quiero decir que sí. en el sur sobre todo en Melitopol hay muchas, que es el sur de Ucrania, y en la zona del sur ha habido muchos, mucha insurgencia ucraniana, que eso no, que lo has comentado. Una cosa es insurgencia armada, es decir, los que hacen algo, claro. Y después todos los que transmiten información. Aquí se habla mucho, por ejemplo, el caso de los HIMARS y la artillería que atacó el cuartel en Nochevieja, que fueron los teléfonos móviles. Malvinka, ¿no? Malvinka se llama. Sí. Pero yo creo también que hubo muchos vecinos con su móvil diciendo a la gente, al gobierno ucraniano, ¿están todos aquí en este edificio? Es decir, porque la población civil también puede hacer resistencia dando información, no hace falta. Y a la contra, porque esto también parece que está comprobado que cuando al llegar la invasión rusa hubo pues colaboracionistas, si quieres llamarlo así, que facilitaron la labor al ejército ruso. No, aquellos que pintaban en las fachadas, me acuerdo yo que decían y se veían fotos de pintadas en las fachadas indicando cuáles eran objetivos de bombardeo. Uh-huh. Con unas por pinturas ejemplo, de estas que se ven que eso sí también ha pasado en el otro sentido. Uh-huh. Que no sé por dónde nos queremos meter. No, mira, me preguntan en el chat y tiene que ver un poco con la guerra se estanca, es decir, no vamos a meternos en toda la guerra porque el balance está claro que tenemos una fase inicial de avance rápido, se detiene, se retrocede, hay la excusa de que se centran en el Donbass y bueno, van al Donbass. Es verdad que sí que consiguen ciertas victorias, de hecho el 1 de julio conquistan todo el oblast de Lugansk, pero ahí se acaba el esfuerzo ruso, están agotados los rusos y tomamos un periodo de estancamiento hasta las ofensivas ucranianas, ¿no? Sí. Aquí que quiera conocer tenemos, por ejemplo, se me fue el nombre. Espera, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. La ciudad esta que tomaron justo cerca del río Donés, Severodonés. ¿Severodonés? Cerca. Espera, me fue. Tengo un programa sobre el tema de la toma de. Ahí se me fue. Bueno, de eso justo que se tomó en julio. No me acuerdo muy bien ahora mismo. Se me acaba de ir. Severodonés. La toma de Severodonés, luego pero tomaron algo más, es verdad, es que no me acuerdo. Yo también sí. Esa, justo. Ahí tengo un programa. Y después ya vamos a la ofensiva de septiembre, en la que los ucranianos aprovechan una ventana de oportunidad y con un avance rompen el frente y los ucranianos. Una blitzkrieg, un avance rápido. Los se retiran echan a los rusos de Kharkov, toman Izium, Kupiansk, que son luego además Limán, que son al final plazas estratégicas, y luego pues en noviembre ocurre en la ofensiva la ofensiva que duraba meses del sur, se retira el ejército ruso de Gerson, ¿no? Sí. Luego tenemos la campaña de bombardeos contra la infraestructura energética, y ahora tenemos pues esa, la batalla de Bakhmut, ahora la toma hace poco de Soledar por parte del ejército ruso. Pues estamos, que ahora mismo estamos en una... yo personalmente creo que la iniciativa ucraniana se ha perdido en favor de la rusa por Bakhmut y Soledar. Luego, evidentemente, veremos qué hacen, porque yo creo que va a haber, va a haber una ofensiva, porque para eso tienes 300.000 soldados en reserva, no para tenerlos ahí tocándose las partes. Los vas a usar para algo, ¿no? Va a haber esa ofensiva y luego ya veremos dónde va a realizarse la ofensiva, si va a ser exitosa, si no va a ser exitosa, etcétera. Luego está la cuestión de que hay amagos de que pueda haber una ofensiva por el norte por parte de Rusia en la frontera con Bielorrusia. Esa, aunque no, Bielorrusia puede ayudar. Pablo, aunque no la haya, esa
es buena para Rusia porque está haciendo que Ucrania extraiga por lo menos 50.000, 60.000 soldados del frente para defender a lo mejor nada. Yo, sinceramente, es lo que yo creo, que es una operación de distracción con el objetivo de volver un poco locos a los ucranianos y que eventualmente si hacen otra ofensiva en otro frente, a lo mejor pueden utilizar esa parte para no conquistar territorio, yo lo creo, o no hacer una gran ofensiva, evidentemente, pero a lo mejor para hostigar las líneas de suministro que pasan por esa zona. O sea, yo creo que puede por ahí ir los tiros, no estoy seguro, pero bueno. Sí, no, sería lógico, ¿eh? De hecho, para mí lo lógico, viendo un poco el balance, ¿no? Y analizando el error que tuvieron al comienzo de la guerra, cuando, claro, ellos se centraron sobre todo en la toma de Kiev, ¿no? Es decir, en la zona norte, digo, ¿no? Pero viendo un poco el transcurso de esta guerra, si hubiesen avanzado no directamente solamente hacia Kiev, ¿no? Sino desde Bielorrusia hacia la frontera de Polonia, digo que hubiesen puesto en peligro, si hubiese sido fácil el avance, las líneas de suministro, porque al final... Hubiera sido un golpe muy duro, ¿eh? Es decir, y yo creo, y ya en el hecho de que hubieran tardado tanto en hacer una campaña de bombardeos para intentar destruir los nudos ferroviarios ucranianos, denota la falta de planificación de esta guerra de Rusia. Claro, la cosa que tienes que hacer es destrozar la logística, entiendo yo, ¿no? Porque si no te van a llegar todos los... No sé, lo entiendo, entiendo. Cogiendo el manual clásico. Nos falta planificación total. Pablo, el manual clásico dice eso. Tienes que destruir las líneas de suministros. Eso lo básico en cualquier guerra, ¿no? Antes lo hacía la caballería, destrozando lo que fuese, y ahora la aviación o los misiles, ¿no? Pero claro, estos fueron del plan A, que era una operación especial rápida, incluso con miembros de la policía en Hostomel, antidisturbios y tal. No funcionó, fueron al plan B, al plan C, al plan D, al plan E. Ahora yo creo que estamos ahora en el plan C, CD. Sí, o F. No sabemos, no sé. No sabemos muy bien. Claro, ¿qué pasa? Que ahora nosotros, claro, los que a lo mejor en algunos momentos, bueno, yo tengo claro a quién defiendo más o menos. Es verdad que en los programas intento ser fiel a la historia, ¿no? Es decir, a los hechos, en este caso. Pero bueno, yo considero, claro, que un bombardeo a población civil, pobres no tienen la culpa, ¿no? Y menos en esta guerra, es decir, la gente está en su casa, tranquilos. Pero claro, yo también entiendo que en la historia, ¿no? Los bombardeos estratégicos se hicieron a lo largo de toda la historia. Para mí es un error atacar población civil porque el odio va a aumentar, pero Estados Unidos comienza sus guerras del siglo XX, del XXI y los del XX finales con el shock and awe, ¿no? El shock y pavor, que Yugoslavia, Irak, todo, de destruir la infraestructura crítica del otro. Te quedas sin para minar su capacidad de combate, no hay más. Pasa que evidentemente en este caso también minar la capacidad de combate del ejército ucraniano y también la moral del pueblo ucraniano. Claro, pero eso hecho el primer día puede que sí, pero hecho 6 meses después ya huele a venganza, ¿no? Y eso aumenta el odio. Es decir, yo creo que puede ser. Si lo hubiesen hecho el primer día, ¿no? El primer día que hacen esto, avanzan, destruyen puentes, destruyen tal o destruyen... Bueno, pues bien. ¿Qué pasaba? Que ellos lo que querían era quedarse con ello. Es decir, no ellos, sino el gobierno que iban a poner, ¿no? Entonces iban con una especie de operación esta relámpago, ¿no? No, si es que no hubo bombardeo. Claro, no hubo nada. No hubo bombardeos. Y los que hubo... Hubo unas horas de bombardeos a lo mejor puntualmente y luego tiraron para adelante. Sí, no, acuérdate, yo vi, el primer día hicimos un programa yo solo, que me acuerdo, y después lo hice con Lucas, y a pocos días uno sobre la guerra aérea, ¿no? Y mostrábamos aeropuertos que habían recibido 5 impactos de misiles de crucero y ninguno había dado en aviones. Es decir, no hubo un verdadero ataque a las infraestructuras. No hubo una... Por eso, la planificación no era de una guerra, era de una operación militar especial. Claro. Y ahí yo hay dudas y hay debate, ¿no? Porque ahora entra Gerasimov por medio, ¿no? Que es el gran, ¿no? El gran gurú. Yo le hicimos un programa sobre Gerasimov en enero. Me acuerdo que en diciembre vi un libro en Twitter, ¿no? Que era de Lucas Martín, Visión Global, y dije, pues voy a contactar con él, y empezamos a hablar y dijimos en diciembre, bueno, en enero se va a calentar, dijimos, vamos a hacerlo en enero. Y esto fue en noviembre, en diciembre estuvimos hablando y en enero hicimos el programa La Doctrina Gerasimov, el plan geopolítico de la Rusia de Putin, ¿no? Y bueno, ahí el que quiera conocer al personaje, hablamos de él y hablamos de su famosa doctrina, que realmente, y esto lo voy a decir, no es suya. Él lo que hace es coger todo lo que Estados Unidos y Occidente dicen los rusos que hicieron contra ellos y lo va haciendo como una especie de esto es la guerra que nos hacen, ¿no?
Realmente todo eso de la guerra híbrida, Sí, la guerra gris, nada. Ellos van al manual clásico. Y de hecho, tengo un programa, ya haciendo publicidad, pero y creo que la gente que no conoce Bellum Arte y si lo acaba de conocer, les va a gustar también, el de la doctrina rusa, que hice con Guillermo Pulido. Quiero poner el banner, pero pensamiento estratégico, sí. Se llama el pensamiento estratégico. Y ahí contamos un poco cómo es la guerra para los rusos, ¿no? Al final yo creo que de los rusos nos compramos, ¿no?, los artículos que publicaban en sus revistas, ¿no?, militares, pero realmente esos artículos eran como pensamientos, ¿no? Como, bueno, tengo una teoría muy buena, la escribo aquí, pero realmente Rusia no tenía una gran doctrina militar, ¿no? No había, bueno, hecho la gran transferencia de la soviética a la propia, ¿no? Era más bien apañitos todo, ¿no? Quizás a lo mejor tenía una buena teoría. Eso. El problema es que no tenían capacidades para aplicarla. Vale, justo, sí, eso. Sí, artículos muy buenos, pero la realidad es que su ejército no tenía la doctrina, ¿no? Creo que esa es la cuestión, ¿no? Sí, sí. No sé si quieres que empezamos a hablar de tendencias Sí, y... tendencias. La primera tendencia tiene que ver con Gerasimov. El cambio, Claro. ¿no? El puesto... Poner... Claro, que ha habido ese cambio, ¿no? De que parece que le han puesto, digamos, como líder de las operaciones en Ucrania, quitando supuestamente a Surovikin, ¿no? Que había sido además alabado por la heladura rusa, que es Prizokin, que es el de la Wagner, líder de la Wagner, que luego si quieres podemos comentar un poquito también, de lo que están haciendo ahora mismo en Soledar y en Bakhmut, y luego Kadyrov, evidentemente, que es el líder checheno. Pero yo no diría... Yo la lectura que hago no es que están, digamos, diciendo a Surovikin que lo ha hecho muy mal y no, porque tampoco se ha estado 3 o 4 meses y de hecho lo que ha hecho, al parecer ha hecho un buen trabajo de todo el desaguisado que había. Yo creo que Surovikin apagó muy bien el fuego, ¿eh? Uh-huh. Lo hizo, estabilizó el frente, parece que lo está defendiendo. Hizo algo que me parece muy, muy, muy normal en las guerras. Las guerras intenta reducir el frente, ¿no? Es decir, los frentes cuando tienen muchos entrantes aumentan la necesidad de hombres, ¿no? Porque al final necesitas cada entrante que tienes como lo de kilómetros de costa, ¿no? De un país, ¿no? Cuantos más fiordos tenga o más tal, más kilómetros de costa y más soldados necesitas para defenderlo, ¿no? Al final, reducir el frente le implicaba menos soldados. La movilización, que fue un acto necesario porque no tenían soldados, también fue necesario esos vídeos que vimos, que todos vimos como un poco carne de cañón, ¿no? Mandar gente casi a los 15 días de ser llamados rápidamente. Pero claro, ahí se dicen que llamó a 50.000 soldados, ¿no? Este hombre, para tapar agujeros, ¿no? Tapar parches, poner parches. Y ahora hay 200.000 supuestamente, que son el resto, que andan por ahí, que no se sabe. Sí, a ver, la cuestión es que al final Rusia no tenía recursos humanos para poder mantener todo ese frente. Y por eso pasó la operación de Kharkov de Ucrania, que vieron ahí hicieron ese roto. Y esa es la cuestión. Y yo creo que sinceramente que aquí el objetivo de Rusia, con el tema de poner a Gerasimov al mando, es ponerle más recursos, que yo no descartaría una nueva movilización. No, ya. Y es un all-in. Un all-in completo. Ahora todos los recursos van a ir a Ucrania, todos los recursos militares. Y va a estar Surovikin, va a estar, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que esa es la cuestión. Hablando de... Claro, a ver, al comienzo de la guerra yo entiendo que si tú coges la vía militar, más que a lo mejor el FSB o algo policial, o es decir, alguien que hizo este plan, que a lo mejor no era militar completamente, pero claro, tú ahora coges a este hombre, a Gerasimov, que supuestamente es un experto en estrategia. Pero claro, ¿cuál es la capacidad real que le puede quedar a Rusia para hacer estas operaciones? Claro, porque al principio tenía muchos carros de combate de calidad, pero ahora deben quedar pocos de calidad. Tenía muchos soldados profesionales al estilo ruso, ¿vale? Que son de 3 años. Pero ahora le queda mucha gente experta, pero están todos en la línea de frente, ¿no? ¿Qué tendrá? Aquí sacando gente a la línea del frente, metiendo refuerzos de estos entrenados. Es complicado saber las capacidades que tiene el ejército ruso porque también es un régimen opaco. Sí, completo. Es decir, que al final, ¿cómo sabemos cuántos misiles les queda a los rusos? Porque se lleva diciendo que están quedando sin misiles desde marzo. No se sabe. Es decir, que yo creo que no se sabe. Veremos qué ocurre. Sí que es verdad que yo lo que estoy viendo ahora mismo de imágenes de hace semanas, meses, lo que están enviando los rusos ahora es material bueno. Veremos si tienen más.
Y también, y sobre todo también, si son capaces de realizar una buena estrategia que yo, de momento, no lo estamos viendo. De verdad, una ofensiva de verdad. Yo, por ejemplo, en el tema de Gerson, que mucha gente lo vio como una retirada, y es que lo era, una retirada. Pero es una retirada. Es una retirada, pero salvaron a los mejor que tenían en el frente de batalla. Los 20.000 soldados, además Claro. fue súper ordenada, no Claro, dejaron claro. ningún equipo y nada, es decir, que al final, dentro de lo que cabe, los rusos, el arte de la retirada la han dominado. No, ahí lo hicieron, digamos... Bastante bien. Y de hecho, yo creo que fue, pero el tema, sobre todo como lo explicó Surovikin, me acuerdo, en plan, fue bastante en plan de blanco y en botella leche. Uh-huh. En plan, pasa esto, nos retiramos tranquilamente, y además lo hicieron sin pérdidas, fue lo que dictaron ellos. Evidentemente, lo que pasa es que el golpe moral y narrativo, y en realidad estratégico, el narrativo a tomar por saco. Y sobre todo cuando habían hecho la semana antes la anexión, ¿no?, de un territorio que ya no controlan. Creo que había que sido de una semana o dos antes. Pero sí que es cierto que y ahora es complicado asaltar la otra ribera del Dnieper. No, eso a día de hoy no creo que esté en subjetivo. De hecho, en las teorías que había al comienzo de la guerra, en enero, justo en este programa de Opción a Gerasimov, hablando con Lucas, nosotros planteábamos 3 opciones, ¿no? Un ataque solo en el Donbass, un ataque hasta el Dnieper, es decir, la parte que se podía defender, porque si tú rompías los puentes, era tuyo. Nadie te iba a atacar ahí. O la locura que era atacar a Kiev y todo a la vez, ¿no? Optaron por lo más. Pero yo creo que nadie esperaba, también te digo que yo creo que nadie esperaba, o sea, sobre todo no una operación a gran escala, porque al final más o menos todo el mundo sabía los recursos que tenía Rusia y que tenían 100.000, 120.000 desplegados, con eso no puedes conquistar un país de 35 millones de habitantes, sobre todo que también tienen unas fuerzas armadas que tenían una buena reserva, etcétera. Era complicado pensar que, a no ser que hubiese un colapso del ejército ucraniano, por un shock o lo que sea, o porque no tenía... No, porque tenéis que hubiese cogido el helicóptero famoso, si te acuerdas bien, decían eso, que Estados Unidos, y lo dijo él, que le habían ofrecido un teléfono móvil satélite y un helicóptero que le iría a buscar. Sí. Claro, si Zelensky hubiese cogido ese helicóptero el primer día o el segundo, la guerra no creo que hubiese durado mucho, la guerra. Hubiese durado, empezado la insurgencia, ¿no? Claro. Porque los más nacionalistas hubiesen luchado, como es lógico, por defender su país, ¿no? Yo creo que en esta guerra, es que... No te lo pregunté antes, pero es que se me olvidó preguntar. Era la que se me había olvidado, claro. Ahí estaba. Yeah. Era la pregunta que se me había olvidado. Cuando hablábamos un poco de las causas de la guerra, ¿no? Y Biden, y que Biden parecía que se había sentado a negociar con él. A mí me viene todavía a la cabeza, había 2 frases, ¿no? La primera, que la guerra iba a ser entre el 18, 16 y el 23. Que ¿sí? Yo lo habíamos puesto yo esas fechas también más o menos por el hielo, por el endurecimiento del terreno y la luna de invierno se llama, ese fenómeno que se producía hacia el 24 de febrero, una luna llena que se produce más o menos por ahí. Y el tema que Biden dijo 2 cosas que, bueno, hay que tener cuidado con decirlas. Una que era que si se limitaba al Donbass la acción, no lo verían como una agresión. Es verdad, de acuerdo, que era como diferente, es verdad, me acuerdo. Y eso es animar demasiado, ¿eh? Porque es como decir, bueno, voy a decir una barbaridad, pero solo la puntita. Y cuando te dicen eso... Una operación limitada. Claro, en plan de, bueno, esto tampoco, sí que es verdad que son prorrusos, no sé qué, etcétera, etcétera. Bueno, sí. Y eso pero yo creo que pudo animar un poco a Putin, ¿eh? Porque si te fijas, nosotros, bueno, con la fecha que nosotros habíamos hablado, hubo un retraso. Y ese retraso, dicen que fueron 2 días lo que tardó en decidir, ¿no? Porque al final, claro... Yo creo que él iba de horda, o iba de faroles. Si esto le funcionaba y Biden decía que sí al Donbass, pues mira, perfecto. Reconoció la anexión y a los pocos, la anexión no, reconoció las repúblicas. Y a los 2 o 3 días fue cuando dijo que ahora iba a defenderlas. Ya estaba ya todo dado. Es decir, pero después tardó unos días en atacar, ¿no? Esos dicen que era fue el 21, sí. El famoso discurso de Putin fue el 21. Sí. Y el 24 fue ya la invasión. Pues esos 2 o 3 días dicen que era porque dudaba, ¿no? Un poco de las consecuencias que iba a tener internacionales. Pues claro, es que Biden había dicho una cosa. Y yo creo que si esto es un... la gente a veces somos muy idealistas y muy pasionales, ¿no? Pero el mundo es demasiado realista. Y yo creo que Estados Unidos, la OTAN, si hubiesen atacado solo el Donbass, hubiese habido unas protestas, hubiese habido un apoyo a Ucrania, pero no se hubiese llegado... Evidentemente hubiera habido, igual no tan fuertes, pero... Pero no hubiese habido esto.
Y yo creo que ahí alguien dio un mal mensaje. Yo creo que en esas reuniones que hubo en Moscú con la CIA, que fue el director de la CIA y tal, a lo mejor liaron un poco el cotarro, ¿eh? También a lo mejor sí que es verdad que lo que hubieran buscado era el Donbass y sobre todo el corredor con Crimea. Porque al final Crimea tiene problemas de suministro de electricidad, de agua, etcétera, porque al final está, pues, pues básicamente es complicada el suministro, ¿no? Debido a que, ahora ya no, evidentemente, porque está controlado por Rusia, pero en su momento, pues tenían problemas de suministro, ¿no? Porque al final, pues, Ucrania presionaba con eso. A lo mejor también se hubieran animado con eso. No lo sé, la verdad. Pero bueno, pero no hubiese sido lo mismo que atacar Kiev. Eso tengo claro que... No, eso seguro que no. Esa inversión total. Bueno, Que no sé si, Francisco, si vamos a pasamos un par teorías. de Sí, ¿qué preguntas y puede tal. pasar ahora? ¿Qué puede pasar ahora que vemos que Ah, estamos luchando están los combates centrados en Bakhmut y en sí, Soledar la parte rusa? Es decir, los ataques rusos se centran en el centro del exactamente. Donbass. O sea, que al final, yo lo que creo es que Bakhmut en realidad, y Soledar tampoco, evidentemente, que es lo que han tomado ahora los rusos. A lo mejor quedan un par de núcleos por tomar, pero que decir que se puede decir que ya está en sus manos. En sí no tienen una mayor relevancia estratégica. A lo mejor Bakhmut sí, porque es un nudo de comunicaciones, y más allá de Bakhmut, pues a lo mejor tienes algunas zonas que no están defendidas, pero evidentemente luego el Donetsk tiene muchas fortificaciones. O sea, va a ser complicado, para los rusos si quieren tomarlo. Y yo creo que al final lo que ha pasado es que han intentado llevar a los ucranianos a que llevasen muchos recursos al Bakhmut, porque ha sido una batalla, está siendo una batalla brutal con muchísimas bajas, Mm. y de esa manera, digamos, parar el ímpetu, el momentum ucraniano que Sí. estaban teniendo, porque yo de verdad que había momentos seguramente que podían haber hecho otras ofensivas, a lo mejor por Lugansk, y hubieran hecho más rotos a los rusos, Mm. por cómo estaban hechos. Y yo creo que en ese momento han conseguido, pues, estabilizar, ir desgastando a los ucranianos para después, y luego además les han dado tiempo a los rusos para preparar su ofensiva de los movilizados que están ahí todavía. Recordemos, ¿qué puede pasar? Ahora parece que por el norte parece que van a cortar las vías por Bakhmut, les queda por el sur, y veremos qué pasa con la ciudad. Y luego yo creo que a lo mejor en ese punto, si consiguen la ciudad de Bakhmut, los rusos puedan lanzar ya su ofensiva. Veremos por dónde, yo no lo tengo nada claro. Y ahí ya yo creo que ahí veremos la embestida rusa, y depende de cómo estén los ucranianos, yo creo que ya ellos tienen planeados ya para primavera y tal, realizar su propia ofensiva, con la llegada sobre todo también que yo creo que van a llegar los tanques occidentales, que Sí. hablo de los Leopards 2, ¿no? Los vehículos que los Marder y todo eso, que para mí los tanques son los Leopard 2, los Challengers, Sí, bueno, estos. los carros son Los blindados. carros de combate, son Los otros carros de son combate. blindados, vehículos de combate de Sí, vehículos infantería. más ligeros, los Ay, materiales, que bueno, todo sí que viene tienen bien, un ¿eh? cañón bastante importante, pero al final son más de reconocimiento, Sí, sí, ¿no? sí. No es para realizar una ofensiva blindada. Claro, aquí el tema es que tienen que romper un frente que está muy defendido cada vez más. Es decir, el frente Exactamente. ruso se estabilizó, están haciendo barreras, defensas en profundidad, ya no solo una línea de trincheras, apoyo. Bueno, la famosa línea Wagner, que al principio parecía un poco de risa, ¿no? Ahí con una dentadura de dientes de dragón muy pequeña, solo con dos líneas, ¿no? Sí, Pero ahora ya parece que ya están poniendo zonas de contrafuego, campos minados. Bueno, al final tienen que romper un frente. Y eso solo se sí. puede romper con unidades acorazadas. Eso es Ujú. 100% Y, contigo. El problema claro, que nos planteamos y la gente no habla, o sí habla, pero no está muy claro. Si todo el mundo dice que Rusia está agotada, ¿no? Y la guerra le está agotando, los ucranianos parece que están como nuevos, ¿no? Es decir, la realidad es que yo personalmente creo que Ucrania debe estar sufriendo mucho, porque a diferencia de Rusia, que tiene una población que le permite hacer más llamamientos de tropas, Ucrania ya tiene a todos los soldados ya llamados, es decir, ya no puede llamar. prácticamente, ¿no? Evidentemente no todos, No, no, pero sí, sí. que ha sufrido muchas bajas, le han quitado el 15% de su territorio, le ha destrozado la infraestructura energética, los rusos, hay muchas ciudades que están en ruinas, el Estado es deficitario totalmente y depende totalmente de Occidente, quiere decir que es un país
pues que está como está. La cuestión es que todavía tienen esa voluntad de luchar, eso es así. Y yo creo que sinceramente que no veremos... Yo no creo que en un momento Ucrania se rinda, salvo si en algún momento Occidente, sobre todo Estados Unidos, decide cerrar el grifo porque no les interese más seguir con la guerra. Sí, Pero salvo eso, los ucranianos yo creo que no son nada. Bueno, ellos por ellos no van a luchar hasta el último momento, eso lo tengo claro, porque demostraron que están defendiendo su país hasta el último metro. Es decir, hubo defensas que eran épicas, defensas de lugares en los que darán lugar, ¿no? A no sé si películas, pero libros militares seguro, defensas muy potentes, ¿no? El tema es que, claro, cuando tú te defiendes con tus propios medios, la guerra dura lo que tú puedas defenderte. Cuando te defiendes con los medios de otros, duran lo que dure el apoyo, ¿no? Yo no sé cómo va a ir, ¿eh? Si Ucrania va a hacer las ofensivas que muchas veces hablamos aquí en el programa, de atacar Melitopol, avanzar hacia Crimea, con esas unidades acorazadas. O se quedará con todo Lugansk, ¿no? Es decir, no sé. Pero yo la realidad... Tampoco. No te puedo dar una respuesta. Mi teoría, ¿eh? Yo lo que sí que creo, que viendo cómo están las fuerzas, que no son muy dispares, son casi bastante balanceadas. Es decir, si un frente se estanca como el que estamos viendo, han estancado ya, con trincheras como que es la muestra, ¿no? De una guerra equilibrada, es decir, nadie es superior al otro, por eso no se puede romper el frente, ¿no? Al final yo creo que la guerra, si no hay algo que lo rompa, digo, una desbandada, una caída de un frente, esta guerra puede llegar a pararse, a estancarse y durante meses bombardeos como está pasando en Bakhmut, ¿no? Que son al final puntos de destrucción. Yo creo que no hay un objetivo de avanzar, sino de destruir, porque nadie tiene fuerzas para romper un frente. Lo que se hace es desgastar. Y llegará tanto el desgaste de los dos bandos que puede que Estados Unidos llegue un día a decir, bueno, vamos a empezar a hablar, ¿no? Vamos allá, esta guerra ya no... Sí, no, porque a lo mejor ocurra algo Oriente Medio, claro, Asia, etcétera, que requiera su atención y más recursos. Tú imagínate que por algo, no sé, los chinos le dan por Taiwán, qué sé. Que a lo mejor ahora no, evidentemente, pero en un futuro no descarta. Yo no descarto nada ya. Mira, yo no descarto nada por una sencilla razón. Es decir, al final todos los sistemas necesitan a veces evasiones de sus presiones internas, ¿no? Yo no sé cómo afectó el COVID a Rusia, no sé si la economía rusa estaba sufriendo algo, la crisis económica mundial, ¿no? Pero sí que sabían, como tú muy bien dijiste, que a largo plazo, 5 o 10 años, 20, su economía va a caer, porque no va a haber consumo tanto de hidrocarburos, no va a haber digamos, una dependencia tan grande, claro, y al final su economía depende de eso. Por lo tanto, necesitaban algo ahora o ya no podrían nunca más, ¿no? Y algo parecido yo creo, y tengo miedo, ¿no? Que pase en China. China, con esto del COVID, por primera vez en la historia, dan unos datos económicos bastante malos. Salió la semana pasada. Sí, ya no ese crecimiento espectacular que han tenido, pero es que es normal. Luego tiene la cuestión de la crisis demográfica, que también tiene una crisis demográfica. Los chinos, la trampa de la clase media, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y eso al final puede hacer que necesiten un conflicto, ¿no? Para librar los problemas internos, ¿no? Que al final generan siempre más problemas internos, pero por desgracia los sistemas así de autoritarios funcionan así. Se genera una guerra para que no se hable de ella, ¿no? No se hable de otras cosas. Y eso haría a lo mejor el caso, imagínate un conflicto entre la India y China en el norte, ¿no? Ahí en Tíbet, que los americanos pues ya digan, Ucrania ya no me importa, ¿no? Y con que se deriven hacia otro lado, pues ya la guerra se cambiaría mucho. Y a lo mejor ya Ucrania buscaría una paz o algo, porque no se vería con fuerzas para seguir la guerra. Y Rusia no tendría fuerzas tampoco para seguirla. Es decir, bueno, yo ahí no lo veo, como dice la gente, una solución rápida. No, yo no. Yo veo que esta guerra puede alargarse mucho. Sí, yo también estoy de acuerdo, la verdad. Algo que tiene que ver con esto, ¿no viste las declaraciones que ya hay muchos políticos en Estados Unidos que hablan de que todo lo que está dando Estados Unidos está poniendo en peligro al ejército americano? Bueno, dicen que evidentemente que se están agotando reservas de ciertos materiales. Por ejemplo, decían que no sabían cuándo iban a tardar en volver a los niveles anteriores de Javelin, por ejemplo. Claro. Y la cuestión también, y la OTAN está diciendo que evidentemente algunos países están quedando sin reservas. Porque al final, sobre todo los europeos, pues tienen las reservas, como tú has dicho antes, que tienen. Y esta guerra, pues al final es muy costosa y gasta mucha munición.
porque es un tipo de guerra al que no están acostumbrados los ejércitos europeos, por ejemplo. Estados Unidos yo creo que sí, sobre todo además que tiene una industria militar muy potente, pero evidentemente los europeos no es el caso. Yo lo que vi que Estados Unidos había como reducido, optimizado, ¿no?, las líneas de producción militares, ¿no? Y al final, por un tema de lógica y de eficiencia empresarial, las fábricas de armas disminuyeron tamaño, ¿no? Es decir, si yo sé que el ejército americano me va a pedir, tengo un contrato firmado, ¿no?, de 10 años para, no sé, imagínate, no sé, 1000 misiles, ¿no? Pues mi línea de producción está para 1000 y un sobrepedido de un 15%, un 30%. Entonces el ejército americano, como no garantizaba grandes compras, fue obligando a la industria militar a reducir la dimensión de sus fábricas. Y al parecer, están hablando ya expertos ya hace unos meses, de que Estados Unidos quiere a futuro poner cláusulas en los contratos pagando más, es decir, dando como una especie de sobreprecio a los productos, de que se comprometan a tener una capacidad de dimensionar la producción del producto durante el contrato. Es decir, imagínate que firman 10 años de proyectiles, pues que mira, si de repente lo necesito, me puedas fabricar un 100% más. Porque eso es algo claro, que el problema que tienen las industrias es que nos pasa en España. Tú no tienes pedidos, pues mira, pues reduzco a lo mínimo. Y cuando me pidas más, ¿dónde saco yo técnicos? El tema, yo no digo despacio, yo soy profesor de formación profesional de torneros, pesadores, y vale, un tornero pesador te sirve, pero para hacer ciertas armas tiene que tener una cualificación que no es la normal. Una soldadura militar no es un soldador normal, tiene unas cualificaciones de soldadura. Al final, el problema que tiene la industria militar es que si tú no tienes productos o no tienes ventas durante todo el año, reduces tu tamaño. Y cuando lo necesitas, nadie te va a ofrecer productos porque no hay industria. Es un problema que tiene Europa. Yo creo que sí. Estados Unidos puede que menos, pero Europa, seguro. Un caso es el de Sí. los Stingers, ¿no? Que se dejaron de fabricar y ahora piden a los jubilados que vuelvan a enseñar a la gente. La fábrica de Stinger lo pidió porque nadie sabe hacer Stinger. Pues ahora son útiles. Sí, por eso se demostró que sí. Que, Francisco, no sé si podemos ir cerrando Sí, porque vamos a preguntas. la perra me está pidiendo que la saque ya. Ahí, vamos a unas preguntas, ¿vale? Sí. ¿Quién va a reconstruir Ucrania? Eso que tú eres experto en la Unión Europea. ¿Quién va a reconstruir? Pues yo creo que la Unión Europea, sobre todo, y Estados Unidos. Que eso está claro que va a haber mucho dinero. También depende de cómo acabe la guerra, que yo creo que va a haber mucho dinero de la Unión Europea para reconstruir Ucrania, claramente. Va a haber inversiones y va a ser también una pelea por quién se lleva los contratos de no sé qué, y Estados Unidos, evidentemente, y los países occidentales. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que va a haber muchos intereses. Y va a haber muchas empresas que van a querer meter dinero en inversiones, porque al final puede ser un negocio interesante. Mira, que yo tengo un programa, recomiendo el programa que hicimos juntos de geopolítica de la Unión Europea, lo recomiendo ahí para que la gente lo vea. Y bueno, al final nos dimos un poco de pena de la geopolítica de la Unión Europea, pero bueno, es interesante que lo veáis. Yo tengo un programa que tiene que ver un poco con el tesoro oculto de Ucrania, es decir, Ucrania es un país con posibilidades de crecimiento, tiene una población muy formada, se está viendo, ¿no?, con todo lo que están haciendo de armas, apaños y todo esto, pero sobre todo lo que tiene es un tesoro oculto, ¿no? Tiene riquezas en su suelo, los campos, ¿no?, en la tierra negra esta, pero también tienen litio. Acaban de encontrar unas reservas de litio justo un poco antes de la guerra. Se habían hallado las mayores reservas de Europa de litio. Y bueno, al final... Uy, eso es importante, ¿eh? Sí, por eso digo yo que... Y tengo un programa que se llama La Pizarra de Paco, el tesoro oculto de Ucrania. Que el que lo quiera ver, es un programa que hice con un programilla que usan de la mano, ir dibujando y tal. No tuvo mucho éxito, pero bueno, era cuando era pequeño el canal. A lo mejor ahora la gente lo ve. Pues habría sido una especie de plan Marshall, ¿no? Lo más seguro. Y un plan Marshall vinculado como el plan Marshall a que compres productos al país que te da el dinero, ¿no? Claro, seguramente. Pero faltase que se lo comprasen a los chinos. O a los rusos. Justo. ¿No será que Europa se confía por su paraguas nuclear? El problema es, por ejemplo, Turquía o España si son atacados. América
ameritarán el uso de Estados Unidos de sus nucleares contra Siria e Irán. Bueno, no sé, la pregunta, yo creo que lo que está diciendo es que en caso de que ataque nuclearmente a un país de la OTAN, la respuesta será de todos los países de la OTAN. Es una duda que se plantea, ¿no? Si atacan a Francia, vale, Francia defiende porque tienen más nucleares, ¿no? Pero si atacan a España o a Grecia, ¿Francia se meterá en ese berenjenal? Yo creo que sí. Sí, yo espero que sí. Creo que y Estados Unidos seguramente, depende de quién ataque. Claro, claro. O sea, hay que decir que al final romper el tabú nuclear lleva sus consecuencias. Y yo creo que ahí, evidentemente, si a Estados Unidos no le interesa eso, lo va a responder. No sé si de manera nuclear, pero de manera convencional y muy fuerte, responde. Es que yo, por ejemplo, el caso del ataque nuclear a Ucrania táctico. Estados Unidos dijo que iba a atacar convencionalmente al lugar donde fuese el ataque, ¿no? Y a las tropas que estuviesen en el frente ucraniano. Es que yo creo que Estados Unidos, con la capacidad que tiene militar, su ataque estratégico normal, ¿Convencional? podría ser tan duro como un ataque nuclear de otro país. Pues es decir que al final no hace falta, es decir que tienen capacidad para realizar un ataque muy duro. Sí, Muy duro y que resulte en muchas pérdidas. Quiere decir que eso es así. sí. Ahí no tengo dudas. Preguntan una cosa de la zona del sur, ¿no? Cuando hablamos de la toma de Gerson, por ejemplo, era el tema de que había oficiales y mandos intermedios que no pusieron resistencia a los rusos. ¿Te suena a ti? A mí me suena. Yo lo sé. En la primera, quiero decir, cuando comienzo, fue. Sí. Ah, sí, bueno, no, sí, ahí, como he dicho antes, hubo un momento. Por eso también tomaron muy rápido esas zonas. Porque la población, o parte de la población, y sobre todo policías, soldados, etcétera, no pusieron resistencia. Quiero decir, porque era una zona que era más, digamos, por así decirlo, más propensa a Rusia. Y de hecho, a la hora de retirarse, los rusos de allí se han llevado a cientos de miles de ciudadanos de esa zona. Sí, es cierto. Ahora, algunos que han marchado de una manera o de otra, pero sí es cierto que había apoyo. Es decir, en todas estas zonas del sur había gente de un lado y otro de otro. Es innegable. El que diga que todos son de un lado, no, eso es falso. La zona es complejo. Y aparte, incluso, algo que pasó en Ucrania es que la zona más militarizada, donde estaban las zonas de combate, era el Donbass, ¿no? Y ahí estaban las tropas que, digamos, eran menos rusas. De la zona más de Lov, de Kiev, tropas voluntarios y las milicias y la policía municipal o la policía de zonas a lo mejor como, yo qué sé, Melitopol, pues habría de todo. Habría gente allí de una manera y de otra. Y otros que pueden decir que la guerra que no les importaba mucho y entre morir y recibir al que te venía a invadir, pues decidieron, como en muchas guerras, que eso hay que recordarlo siempre, pues dar la bienvenida al invasor, ¿no? Y pasó en todos los lados. En la guerra civil en la guerra de independencia española contra el francés, no todos los españoles lucharon contra los franceses, hubo también españoles que se unieron a ellos, ¿eh? Eso no lo podemos olvidar. Pues aquí lo mismo. Vamos a ver dos preguntinas más. Tenéis que cuándo corrió esta. ¿Qué efecto va a tener sobre el comportamiento ucraniano los asesinatos con perfidia de los rusos sin señas de identificación? Vale. Esto debe ser esa imagen que hay ahora en la toma bueno, no sé en cuál ciudad fue de las dos, en Soledar o en Bakhmut. Ese vídeo que se ve unos de la Wagner avanzando en una trinchera. Llegan unos soldados ucranianos que hay en el suelo, les quitan el arma. No se sabe exactamente de cuándo es. No se sabe de cuándo es y no sé si sabes actual o no. Sí, que sé cuál es, lo cual dices tú. Es cierto que el arma no lo entrega. Que les hace una envolvente, les dicen que se rinda, los otros no saben de dónde están muy confusos y los acaba tiroteando el Wagner. Digamos que quita el arma, eso es verdad que le quita el arma y el otro no la da, pero los pobres dicen somos de los vuestros, Yo creo que... Sí, dice que somos de los vuestros, porque yo creo que estaban en shock completamente y el otro los decide acribillar. Yo de hecho vi un vídeo, vi ese vídeo en un canal ruso de Telegram que lo que dice, que es un canal ruso, no tienen que mentir porque es para ellos, es decir, es su público, ¿no? Que según las teorías de alguien, decía, no, yo un conocido que tengo en inteligencia militar, decía que es que el problema es que eran de la Wagner, esos que murieron. Que al parecer los de la Wagner, si te fijas en la trinchera, hay unos muertos ya en la trinchera, que al parecer eran soldados rusos vestidos de ucranianos y que les atacaban los mismos, los suyos. Por eso decía que somos amigos.
Luego yo he visto imágenes que no, que salen en plan de que esos 2 soldados son ucranianos, Y después ya dicen, vale, digo que el problema de estas guerras, ¿no? Es que al final la información es muy difícil y el caso es que los wagneritas estos iban vestidos de ucranianos, ¿eh? Los que dispararon, ¿no? El que disparó al parecer iba con un uniforme ucraniano. Y claro, yo soy un ucraniano, el pobre, uno de ellos estaba sangrando, debía estar herido. Y ese estaba herido. Con shock, y diría, este es nuestro, aquí viene a matarnos, claro. Aquí vienes a quitarnos el arma, ¿no? Lo típico, claro, sí. Sí, a lo mejor, no, a lo mejor los pobres... Y también el fragor del combate, que claro, dice que la verdad es que es duro, ese es duro. Por desgracia es muy cruel, las cosas son así. El tema, claro, es claro, si el otro... Es que lo veo difícil. Aquí no veo un crimen de guerra como tal, porque hay una lucha por el arma, pero la realidad es que los matan a sangre fría. Eso es sí. No hay duda ninguna. El tema es que a lo mejor este vídeo es de hace tiempo, yo no sé exactamente. Yo tampoco lo sé. Claro. Porque también nos meten cosas y nos mezclan y... Pero es lo mismo, sea de cuando sea, es el mismo vídeo. Y no os preocupéis, el odio es tan grande que ya cualquier cosa ya está. Es decir, el odio que tienen no creo que haya nada más que lo aumente ya. El odio que tienen los ucranianos a los rusos. ¿Por qué no se tomó en cuenta la crisis demográfica de Rusia en los planes de Putin? Ya no solo los muertos, sino también los que emigran. No entiendo exactamente. No, básicamente yo creo que Putin no pensó que iba a tener problema con los muertos. Yo creo que la demografía, porque claro, se les machó 1 millón de personas. Era una operación militar especial que iva a tener supuestamente muy bajos costes. Claro. Esto iba a ser como la toma de Crimea, que hubo un muerto. Y nada más, ahora ya para adelante. Claro. No iban a contar. Más muertos, evidentemente, más resistencia, pero que no iba a ser lo que es ahora. No estaba concebido la operación para lo que es ahora. Sí. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo ahí coincido contigo 100%. Y voy a hacer una pregunta suelta por ahí. Y aquí tengo una pregunta que la haga ahí donde pone preguntas arriba. Sobre el tesoro oculto de Ucrania, ¿las zonas ocupadas tienen algo de riqueza? Tierras negras, las zonas ocupadas por Rusia tienen carbón, tienen alguna materia prima más y tienen zonas negras, sí, tienen parte del campo. Lo que tiene malo el Donbass frente al resto de Ucrania es que es más con colinas y con más, no digo montañas, pero un poco más de irregular el relieve. Y eso para la agricultura es peor. Por eso era una zona minera, sobre todo. Y el problema que tiene que esa minería, al parecer, es muy cara porque las capas del carbón están muy profundas y hace falta invertir mucho para enfriar la galería. Es decir, la galería hace tanto calor que los mineros no pueden trabajar eficientemente y hay que gastar mucho dinero en refrescar la zona. Por eso ya no es tan rentable esa minería. Y de hecho decían que ya no era rentable de ningún tipo. Y después las acerías que tenían, que dependían del carbón, una fue a Azostal y ya esa no vale para nada. Es decir, yo creo que a día de hoy el Donbass, para el que se lo quede, va a ser una gran caja. No sé si piensas tú lo mismo que yo. Sí, quiere decir que sobre todo es una zona que está destruida por la guerra. Sí. Quiere decir que al final es eso. Quiere decir que es que eso sobre todo que eso va a requerir mucho dinero, está todo lleno de fortificaciones, etcétera. Es una zona de guerra desde hace demasiado tiempo. ¿Qué pasa? ¿No me parecen más preguntas? Hablan de Transnistria, pero bueno, Transnistria a día de hoy en la guerra no cuenta nada. Ya. Esos 5.000 soldados rusos o 10.000 que están ahí, no. No, eso están ahí para otras cosas. Sí. No sé para qué exactamente, porque yo creo que ni les mandarán ni comida. No les puede llegar nada a esos soldados, ¿no? No lo desconozco, la verdad. No, porque no tiene acceso al mar, y el acceso al mar sería a través de Ucrania, o sea que no. Y en avión, bueno, que les manden algo en avión por Moldavia, pero no creo que Moldavia deje vuelos militares rusos, no sé. Pero no, es un tema complejo la situación que tienen esos soldados en Transnistria, pero comparado con los compañeros que están en el campo de batalla, yo creo que los rusos que mejor están viviendo a día de hoy son los que están en Armenia, que no están haciendo nada. De hecho, la noticia que hicimos juntos, el programa sobre el laberinto caucásico, el famoso paso este que une... Corredor de la Chin. El corredor de la Chin, no están haciendo nada los rusos por defenderlo, ¿no? Al parecer.
Están, sí, o sea, en plan, están bloqueando los azeríes al enclave armenio Ujú. desde hace más de un mes. Y justo coincide con cuando, hace un mes más o menos, cuando Armenia no quiso renovar el acuerdo de seguridad común. También cuando hicimos el programa que había ido allí la Pelosi. Sí, Claro. Recomiendo a la gente que vea el laberinto caucásico. Pues nada, Pablo, si quieres acabamos ya, que es lo que habíamos hablado. Y si quieres sí, pensar tema para dentro de un tiempo, pues perfecto. vas Podemos pensando. pensar un tema. Luego te digo a ver qué opinas porque ya tenía pensado 2 temas para el siguiente. Vale, genial. Si te puedo ofrecer 2 opciones, ya te lo digo ya por privado mejor. Bueno, o si quieres decirlo público, para que decida al público. Bueno, yo ya he pensado, Sí. porque es que son 2 cosas que yo he estado investigando de artículos y tales, posibilidad de una guerra en Taiwán, ¿por Ujú. qué? Y qué consecuencias tendría para la Unión Europea o la Europa. Vale, Temas de materias críticas, comercio, economía, etcétera. eso sería Y luego, eso es una, vale, justo. y luego otro sería que estoy pensando en hacer un artículo de fortalezas y debilidades de España, como estratégicamente. Pues yo te compro las dos. Vale, pues ya está, pues perfecto. Mira qué rápido. Ahora que elija el público. Les damos un tiempo y elegir el público en los comentarios, así ayudáis al canal y justo podéis decir cuál de los dos os gusta más. Y después, como un país democrático que somos, nosotros decidiremos sí o no a lo que vosotros digáis. Que a lo mejor decimos que no y cogemos el otro. Pero bueno, sí, sí, Vale. es buena opción que la gente, bueno, a ver qué les interesa. Taiwán, que es un tema muy interesante, sobre todo lo que estás diciendo, porque la gente habla mucho de China, pero es que yo creo que China depende de Taiwán. En ciertas cosas sí. Sí, 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 en nanoconductores y todas esas cosas, sí. Pues muchas gracias, Pablo, la verdad que es un Nada, placer. a Espero vosotros. que la gente se anime a leer este libro. Aquí, Fuego en el Horizonte, España en la nueva geopolítica mundial. Que no os deje llevar a la respuesta que aquí habla de España, porque también sabe mucho de China, ¿eh? Pues muchas gracias, Pablo, y a la Más un gente que se placer. anime a Descifrando la Guerra también. ¿Cuántos sois en Descifrando la Guerra? Porque yo... Somos 7 en el 7, ¿no? equipo. Yo creo que por aquí ya pasaron 4. Sí, Hay una chica, ¿no? sí. Pues dile que venga, que tengo un problema de cuota femenina. Va a venir el ministerio y me va a decir algo. Yo No, hablo con él, no te pero preocupes. fuera bromas. No por eso, sino porque me gustaría también que viniese, porque Claro. hay que dar todos los enfoques posibles. Y hace poco en un comentario dijo alguien, aquí nunca hay mujeres. Dije yo intento que vengan. De hecho, vinieron las hermanas Lara, que son dos historiadoras muy reconocidas, y alguna chica más, pero sería genial que viniese ella para dar una visión también de geopolítica y de geoestrategia. Ujú. Pues ya tienes 3 misiones. Muy bien. Pues nada, Pablo, muchas gracias. Y a la gente le animo a seguir a Pablo del Amo en Twitter y a Descifrando la Guerra en YouTube, en Twitter, que ahí tienen muchos seguidores. Ya llegáis más de 100.000, ¿no? En Descifrando la Guerra, Sí, en Twitter, sí, muchos. 367.000. Eso, justo. Y yo con 6.000, regalarme alguno. Gente, seguid a Twitter, los que 29.000 suscriptores de YouTube. Estamos en Twitter, Belum Artist. Muchas gracias. Pablo, si quieres decir algo a la gente. Nada, que muchísimas gracias y que ha sido un placer y que nos vemos en la próxima. Pues vosotros decidís la próxima vez de qué vamos a hablar, de Taiwán o de España y su geopolítica. Me despido de todos vosotros como siempre. Os agradezco vuestro tiempo. Espero que hayáis aprendido, que también reflexionemos y saquéis vuestras propias conclusiones de este año 2022, que por desgracia lo vamos a recordar como la guerra en Ucrania. El 2020 lo recordamos casi como el año del COVID, ¿no? Y el 2022 como la guerra en Ucrania. Esperemos que este 2023 lo recordemos solo como la guerra en Ucrania y no haya otra cosa que nos dispare y nos obligue a darle otro nombre al año, ¿no? Pues espero que este balance os haya servido y si queréis profundizar en muchos programas aquí en Belum Artis, no solamente de la guerra en Ucrania, sino también de actualidad, geopolítica y dentro de poco vamos a hacer incluso uno la próxima semana sobre
geopolítica de América Latina, de todos los países en América, un poco un resumen de lo que sucede en todos. Espero que Hispanoamérica, mejor dicho, perdonad que dije América Latina por influencia yanqui, es Hispanoamérica de toda la vida o Iberoamérica. Pues acaso alguien me dice algo que tiene toda la razón por enfadarse. Muchas gracias a todos y ya sabéis, darle a me gusta, dejar un comentario y si queréis suscribiros al canal, darle a la campanita para que os lleguen todos los avisos y nada más, nos podéis apoyar en los sistemas de micromecenazgo para que podamos seguir contando historias. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada. Hola amigos de la Historia Militar, si os gustan nuestras historias habladas podéis apoyarnos en patreon.com/velunartis o en paypal@velunartis y si queréis también aquí en iVoox os podéis hacer fan y beneficiaros de la escucha anticipada de nuestros programas. Muchas gracias y hasta la próxima Historia Hablada. Ya sabéis, Velum Artis, Historia Militar, es historia hablada. Estamos, como siempre, en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es velumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Velum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.